Nos tiramos a cara o cruz. ¿Quién empieza? Vale. Bueno, bienvenidos, gracias a la organización, gracias a todas y a todos por estar aquí. Este debate va de qué transición energética aún es posible. Es un lujazo compartir mesa con Emilio, que además es buen amigo, aunque tengamos diferencias de posición en algunos temas, en la mayoría estamos bastante de acuerdo. Y ahora viene una autora del propio IPCC, o sea, una experta de renombre internacional, diría yo. Así que, bueno, gracias a la organización por gestionar esto. Y luego yo lo primero que querría decir es que en teoría estamos de enhorabuena, ¿no? Ayer se declaró a Valencia capital verde europea para 2024, lo cual en teoría es una muy buena noticia. Habrá que ver si es una oportunidad o más se acaba convirtiendo en un lavado de cara. Y esto es justo lo que está ocurriendo con todo lo que le ponen el apellido verde, ¿no? Seguro que os habéis enterado de que para la Unión Europea ahora el carbón es verde, el gas es verde, la nuclear es verde, todo es verde. Y esto nos pone en una tesitura muy peligrosa que es justo la que yo querría analizar para empezar. Y luego, pues Emilio y yo, supongo que si Marta tarda mucho, pues empezaremos a debatir. Yo creo que hay un peligro con esto de las mutaciones un poco camaleónicas del verde, y es que si al final todo es verde, nada es verde, ¿no? Y estamos en esa situación en la que, sí, capital verde europea, pero a ver en qué se traduce, porque si al final ampliar el puerto de Valencia es verde también, pues apaga y vámonos, ¿no? Ahí tenéis una exposición en este mismo centro, hablando de este problema, que además no es una opinión lanzada al aire. Es decir, literalmente me acuerdo de un tuit de la Autoridad Portuaria de Valencia que relacionaba el puerto de Valencia, la ampliación, con los objetivos del desarrollo sostenible. Y este es el problema del greenwashing, ¿no? Y por eso yo, entre, digamos, las dos grandes posiciones que hay ahora mismo en el tema de la transición energética, que son o el Green New Deal o el decrecimiento, yo me posicionaría claramente del lado del decrecimiento sin que esto sea, digamos, una disyuntiva. Es decir, yo creo que hay como una mezcla posible entre estos dos términos, que es quedarte con lo mejor del Green New Deal, que tiene cosas buenas, y quedarte con lo mejor del decrecimiento porque va a ser inevitable. Es decir, decrecer de alguna manera no es una opción. Esto no lo digo yo, ni lo dice, yo qué sé, Yayo Herrero, que es la que, digamos, acuñó esta frase de que el decrecimiento no es una opción, el decrecimiento es un dato, sino que además es que se está abriendo un momento que podríamos denominar como el momento del decrecimiento, que era algo que estaba como muy oculto. Hablábamos de ello, pues 4 gatos, 4 activistas y el sector académico un poquillo, y en un año ha hablado de ello el IPCC, el organismo climático más importante del planeta, ha hablado de ello la Asamblea Ciudadana, ha hablado de ello Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha hablado de ello Alberto Garción, ministro de Consumo, el New York Times lo sacó en portada. O sea, está como abriéndose el debate del decrecimiento hasta el punto de que creo que fue ayer o antes de ayer se le concedió unos fondos de la Unión Europea a 3 de los mejores investigadores del tema del decrecimiento de 10 millones de euros. Es decir, se está empezando a convertir casi en mainstream esto del decrecimiento. Y esto es bueno. Yo creo que fundamentalmente es imprescindible que ocurra. Porque aunque decrecer a veces suena como mal, ¿no? Si le damos un poco la vuelta al concepto, de crecer en jornada laboral, ¿a quién le suena mal? Que me entere yo. De crecer en contaminación, de crecer en microplásticos, de crecer en estrés, de crecer en riesgos. En el fondo, la clave de todo esto es, si no decrecemos, que obviamente esto también habría que matizar que no es para todo el mundo, pues lo que nos vamos a encontrar es un contexto, yo creo, muy peligroso. Es decir, cuando la tarta, digamos, que tienes en el pastel, ¿no?, del mundo mengua o se mantiene, digamos, con los mismos recursos, si tú te empeñas en seguir creciendo al 3% al año, tendrías que duplicar el Producto Interior Bruto en 20 años, tendrías que multiplicarlo por 16 en 100 años, y esto se ha podido sostener porque teníamos estos combustibles fósiles, que es un regalo maravilloso, pero que es un regalo envenenado, porque, bueno, no hace falta que os diga que estar en manga corta en finales de octubre aquí, pues igual no es la cosa más normal, y que en el fondo además este verano yo creo que ha sido un punto y aparte, de que la mayoría de las personas han entendido, ¿no?, salvo 4 troglobitas de Vox y Esperanza Aguirre, que esto del cambio climático va en serio, muy en serio, y que, bueno, estamos en una situación en la que, pues eso, por hacer un poco un par de notas de actualidad,
hace un mes apenas se lanzó un estudio científico que reafirma que los puntos de no retorno de muchos de los sistemas clave del planeta están muy cerca de ser traspasados y que además hay algo que no se suele explicar con esta historia del 1 grado o 1,2 grados, ¿no? Y es que 1,2 grados en un organismo o un sistema complejo como el planeta Tierra, que tiene una temperatura media que no llega a 15 grados, es como si le subiésemos a un cuerpo humano 3 grados, lo cual supone, pues bueno, ¿qué le pasa a un cuerpo humano si tiene 39 grados y medio continuamente, ¿no? Es decir, ocurriría un fallo multiorgánico, ocurriría un colapso, palabra maldita, y lo que tenemos que evitar es precisamente esto, ¿no? Es decir, el tema de los puntos de no retorno, además, tiene la peligrosidad de que como los órganos de un cuerpo humano se van contagiando unos a otros. Es decir, que de repente haya un deshielo brutal en Groenlandia, envía una cantidad de agua dulce y fría a una corriente que se llama termohalina, porque depende de la cantidad de agua y de salinidad correcta, ¿no?, para que funcione como debería funcionar. Esta corriente se ralentiza, lo cual envía un patrón de lluvias más inestable al Amazonas, que emite más carbono del que puede almacenar, lo cual alimenta todo el ciclo. Y se pueden generar, digamos, bucles de retroalimentación que están muy cerca, literalmente, de ocurrir. De hecho, este estudio lo que dice es que entre 1,2 y 2 grados hay 6 de estos elementos clave, que son 16, que estarían ya en ese punto de no retorno, ¿no? Y además está el otro gran problema, que es el tema de la transición energética, que yo creo que es, para mí, el más peligroso de todos, porque con el cambio climático al menos hay un consenso. Es decir, la gente, digamos ya, salvo los 4 trogloditas, nadie duda de la gravedad del problema y la necesidad de cambio. Pero en el tema de la transición energética hay como dos familias, digamos, ¿no? Simplificando muchísimo, una familia que apuesta por el tecnooptimismo, que apuesta por pensamiento mágico desde mi punto de vista, y no desde mi punto de vista, sino desde la mayoría, yo creo, de los científicos que tratan estas cuestiones, la captura y secuestro de carbono, el hidrógeno verde, la fusión nuclear, el 100% renovable, las emisiones netas cero. Es decir, nos estamos inventando un montón de fórmulas, palabras o conceptos para evitar reconocer que hemos tocado los límites del planeta. Y si seguimos haciéndonos trampas al solitario, pues yo creo que la transición energética se va a complicar mucho más. Y luego hay otra familia, que yo creo que el decrecimiento encaja muy bien ahí, que estaría apostando por la tecno-optimización. Es decir, una cosa es creerte que va a venir la tecnología a salvarte y otra cosa es buscar qué podemos hacer con las fórmulas tecnológicas, sabiendo que está demostradísimo que los avances en eficiencia, bienvenidos sean, pero no bastan. Porque si tú de repente, es muy fácil pensar esto, ¿no? Si tienes pues una evolución en cómo se usa la gasolina en un coche de combustión, ¿cuándo se usa más gasolina? ¿Ahora o hace 50 años en los coches de combustión? Por mucha eficiencia que haya, estos efectos rebote hacen que de repente pues se use mucha más cantidad porque precisamente se democratiza el uso de ese recurso, se extienden, digamos, sus aplicaciones y entonces, pues bueno, consigues eficiencia, pero esa eficiencia lo que te hace es usar más cantidad del recurso, ¿no? En muchos casos, ¿no? Esto no es una fórmula que valga para todo. Entonces, con estos dos problemas, yo veo que ahí configuran, digamos, pues el reto de este siglo, que hay muchos nombres, Jorge Richman, por ejemplo, le llama el siglo de la gran prueba, otra gente le llamamos el siglo de los límites, el siglo de lo que queráis, pero en el fondo es un reto como civilización que o se asume, o si ni siquiera reconoces cuál es el problema que tienes, ¿cómo lo vas a poder solucionar, ¿no? Es decir, si te dicen que tienes un constipado y lo que tú tienes es un problema mucho más serio, pues lo más probable es que no te trates para ese problema. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Por eso creo que decrecimiento es una palabra que al menos sí que asume que va a haber que decrecer en una gran parte de lo que es el mundo rico. Obviamente no tienen que decrecer todos por igual y ahí está la clave de esta fórmula. Es decir, quien tiene que decrecer sobre todo es Elon Musk, es Amancio Ortega, no es las clases bajas y medias, porque además el tercer gran problema de esta situación es la crisis de desigualdad económica, que, por poner otro dato para ejemplificarlo, en los últimos 2 años de pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta han doblado su riqueza y el 99% de la sociedad perdíamos poder adquisitivo. Eso es lo que ha, digamos, producido el sistema económico que tenemos. Quien defienda a estas alturas del capitalismo, pues que se lo haga mirar también, ¿no? Y ahí lo que habría que hacer también es reconocer lo bueno que tiene el Green New Deal, que es verdad que tiene un aspecto en concreto que yo creo que es como muy útil, y es que se basa en una propuesta que lo que decía era que hay que ponerle un 90% de IRPF a las grandes fortunas. Esto está muy bien. Pero ¿quién entiende eso cuando oye hablar de Green New Deal? Pues casi nadie. En cambio, lo que sí que se entiende
es que, bueno, que esto del Green New Deal pues lo pilota la Unión Europea, las grandes empresas consiguen un montón de dinero público para financiar cosas como el hidrógeno verde, que como digo, tiene muchas sombras, más que luces. Y bueno, pues bueno, yo le veo más, digamos, derivadas problemáticas que positivas. Y en cambio, al término de crecimiento, que le veo más cosas positivas, también hay que reconocer que no es perfecto, ni mucho menos, y que tiene una dificultad, al menos de momento, de llegarle a la gente. Es decir, no es algo que sea como muy habitual escuchárselo a nadie, digamos, en los medios de comunicación o en el tema político, pero cada vez está siéndolo más, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay una reforma en concreto, que igual en esto seguramente tú y yo estamos de acuerdo, que es el tema de las reformas no reformistas, que son muy útiles. Y ahí, por ejemplo, hay una cosa que es muy útil comentar, y es la Asamblea Ciudadana. Yo hay una cosa que suelo hacer en las charlas y que me gustaría volver a hacer hoy, y es preguntaros quiénes de las personas que estáis aquí habéis oído hablar de que se ha celebrado una Asamblea Ciudadana por el Clima en el Estado español, pagada con el dinero de todos y todas, y que ha hecho una serie de recomendaciones al Gobierno. ¿Podéis levantar la mano las personas que sepáis que esto ha ocurrido? Bueno, tenemos un público muy informado. Tengo un público maravilloso. Tenemos un público maravilloso. Y os digo una cosa, yo esto lo estoy haciendo en casi todas las charlas de presentación del libro y nunca sobrepasa el 15% la gente que sabe que esto ha ocurrido, lo cual es muy bueno que esto esté ocurriendo, es decir, que se esté dando un poco más de información al respecto, porque normalmente es muy poca la gente que sabe que esto ha ocurrido. Y hay una cosa muy significativa de la Asamblea Ciudadana. Son 5 sesiones virtuales, una sesión presencial, 100 personas elegidas por sorteo estratificado para representar un poco a toda la población, y han hecho en 5 sesiones virtuales lo que ningún partido político había logrado hacer en 20 años. Y es darse cuenta de que hay que proponer, hacer pedagogía sobre el decrecimiento, proponer una reducción en los vuelos, o sea, proponer una serie de cosas que son como muy obvias teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos, pero que ningún partido político se estaba atreviendo prácticamente a comentar, al menos de puertas para afuera. Y esto nos da una pista de lo que tendríamos, yo creo, que asumir. Y es que los partidos políticos, sin abandonarlos, hay que reconocer que están obsoletos para hacer gestión efectiva de los problemas que tenemos. Y que los partidos políticos pueden ser herramientas, muletas, como lo queramos llamar, y no vamos a conseguir desembarazarnos de ellos. Pero tenemos que tomar el control, de alguna manera, de estos procesos de transición, o lo vamos a pasar bastante jodido, porque hay una cosa que es muy evidente. Es decir, ahora mismo estamos a apenas unos días de que se celebre la 27ª Cumbre del Clima, patrocinada por Coca-Cola, que directamente le podrían llamar la Coca-Cola, y yo estuve en la 26 cubriéndola allí y había un Fórmula 1 eléctrico en la entrada. Te entrabas, digamos, a los pabellones y lo que veías era un espectáculo un poco circense, que no sabes muy bien, que obviamente seguro que hay gente maravillosa negociando, sudando tinta para arreglar un punto concreto de un acuerdo y tal, pero con las COPs no nos vale. Con el IPCC tampoco nos vale, porque el IPCC, suerte o por desgracia, lo he tenido que tratar mucho, últimamente también está muy infiltrado por los poderes económicos, por los lobbies de los combustibles fósiles. La última cumbre del clima de Glasgow había más delegados de los combustibles fósiles que de ningún otro país. Entonces, ante esta situación, nos vamos a tener que, creo, arromangar un poco y apostar, yo creo que por esta democratización radical. Porque hay unas inercias como muy perversas de estos sistemas de supuesta burocratización del tema climático que de momento nos llevan a lo que está llevándonos. Y es, tú miras una gráfica de las emisiones del problema real del cambio climático y se han hecho 6 informes del IPCC, 26 cumbres del clima, unos cuantos acuerdos y protocolos, y lo que ha hecho la curva de emisiones es ascender casi de manera exponencial. Muchas gracias, ya estamos aquí. Bueno, pues voy acabando ya, que si no nos vamos a alargar demasiado. Un dato más y un par de conclusiones. Te resumiría la chapa, pero como seguro que me has oído alguna vez, pues ya... el dato. Ahora mismo se acaban de publicar varios informes al respecto de la cuestión climática y lo que se prevé que ocurra... ¿De qué va la mesa? Transiciones energéticas posibles, de crecimiento Green New Deal. Tranquilo. Bueno, volviendo a la realidad, a ver. Según los digamos, acuerdos, ¿no? Los compromisos que se han comprometido a hacer los gobiernos, las emisiones de aquí a 2030 tendrían que reducirse como un 43%, ¿vale? Y, bueno,
los acuerdos, no, perdón, o sea, realmente según el IPCC, lo que el IPCC dice que tendríamos que hacer es reducir las emisiones un 43%. Los acuerdos de los gobiernos a día de hoy lo que van a hacer es, de momento, que la previsión es que aumenten las emisiones un 10%. Es decir, ni siquiera cumpliéndose unos acuerdos que va a ser muy difícil que muchos países logren, pues al final esto no es tan fácil como poner en un papel lo que quieres hacer y pedírselo a los reyes. Va a ser muy complicado, ¿no? Esto de la transición. Pues bueno, tenemos ahí la situación de que lo que tendríamos que hacer no se corresponde en absoluto con lo que parece que de momento es posible hacer, ¿no? Porque lo que está ocurriendo, hay un amigo que hace un chiste diciendo que sí, que Europa está haciendo la transición energética, pero hacia el carbón. Porque lo único que hemos hecho en este último año es aumentar casi un 10% la utilización de carbón, ¿no? Y entonces ahí es donde esto es muy interesante, la mesa que tenemos. Yo creo que las tres personas que estamos aquí estaremos muy de acuerdo que hay que pasar a una cierta desobediencia civil que ya cada vez es más evidente, que ya cada vez hay más propuestas, algunas más respetables que otras, todas, desde mi punto de vista, legítimas. Porque, bueno, como os decía un poco, si el IPCC no llega a cubrir lo que tiene que cubrir, si las COPs están muy infiltradas por los combustibles fósiles, si los partidos políticos no pueden escapar de unas lógicas cortoplacistas y la economía parece que lo dirige todo, pues igual entonces es el momento de que la sociedad también haga algo que no es una novedad. Es decir, que históricamente tenemos un derecho a voto de la mujer, tenemos una jornada laboral de 8 horas, las, digamos, minorías en Estados Unidos son iguales, más o menos, teóricamente, que los blancos, porque hubo un movimiento de desobediencia civil en cada una de estas luchas que se implicó para lanzar un mensaje. Y por eso es muy útil que gente como Marta, como Emilio, como Fernando Valladares, como Jorge Richman, como Julia Steinberger, que es otra autora del IPCC que el otro día la detuvieron por ponerse a bloquear el tráfico en una carretera, hagan acciones de desobediencia civil, porque mandan un mensaje muy claro y es: con lo que se está haciendo no basta. Y a partir de ahí lo que hay que intentar pues es que cada vez seamos más gente y no menos, ¿no? Haciendo estas cuestiones que obviamente ya os digo que no son muy agradables, porque la sensación corporal que tienes cuando subes hacia las escalinatas del Congreso, digamos que sí, que subidón de adrenalina y lo que queráis, pero no es muy agradable el pensar que te puede caer un porrazo o la multa que te vaya a venir después. Y nada, acabar pues eso, diciendo que estamos en una sociedad con riesgos múltiples, climático, de desigualdad, energético, de orfandad política, y lo que es más, digamos, peligroso, el mayor riesgo de todos, es no hacer nada ante esta situación. Gracias. ¿Yo? Quien queráis. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, Marta. Es un placer estar con vosotros en esta mesa, es un placer estar aquí. La situación tiene un inquietante aire de interrogatorio policial porque no os veo, entonces es como hablar a oscuras, pero bueno, haremos lo que se pueda. Antes de nada, me gustaría empezar con una especie de clarificación. Las personas como yo, que podemos hacer una defensa del Green New Deal o que consideramos que categorías pues, como colapso son poco productivas en términos políticos, en ningún caso estamos pintando de color de rosa el futuro de la humanidad, en ningún caso. Creo que hay que empezar diciendo que el presente ecosocial es terrible, que lo puede ser todavía más, que la catástrofe ha comenzado de un modo desigual y combinado, si queréis, pero que ha comenzado, que está aquí, y que además su intensificación es claramente una posibilidad. Es decir, nuestra postura no niega que este problema está encima de la mesa. Nuestra posición lo asume hasta las últimas consecuencias e intenta ser responsable atendiendo a algunas cuestiones que creo que son importantes. En un incendio hay que intentar encontrar un punto medio entre la indolencia y el pánico. Esto es muy difícil y seguramente si lo encuentras, a los que han entrado en pánico le parecerás indolente y a los que son indolentes le parecerás que eres un loco. Pero esto es muy importante porque estas dos posiciones, indolencia y pánico, conducen a una situación, a un punto histórico en el que una generación que no podemos fallar. Y nuestra generación no se puede permitir fallar. Los derechos sociales, los derechos de género se pueden perder, pero se pueden volver a ganar en el vaivén de los ciclos de luchas. Pero las derrotas ecológicas son irreversibles. Ahora mismo estamos en un momento político absolutamente decisivo, en el que hay que hilar muy fino y hay que entender que esta es una partida de ajedrez con muchísimas piezas, muy peligrosa y enormemente compleja. Y no fallar significa, voy a hacer como estando donde estamos, en un espacio que creo que seguramente esté pues, un público de gente que venga de los movimientos sociales y de los movimientos antagonistas, creo que es importante, como una especie de primera tarea, no dejarnos llevar por nuestros confort ideológicos, y me explico.
Yo de los vicios de la izquierda revolucionaria creo que he abusado de todos, absolutamente. Soy como una especie de politoxicómano de los vicios de la izquierda revolucionaria. Y creo que a veces para algunas de las cosas más hermosas que los movimientos hacen, también tienen como una contraparte, que es, digamos, una cierta autorreferencialidad que es sana y que es normal cuando tienes que, digamos, romper las dinámicas del sentido común con cosas muy a contracorriente, pero que en este momento puede llegar a ser contraproducente y nos puede llevar a instalarnos en cierto ensimismamiento en nuestras burbujas académicas, periodísticas, militantes, activistas. Creo que hoy toca otra cosa. Creo que en esa especie de tensión entre afirmación y apertura que atraviesa cualquier movimiento transformador, toca mucha más apertura que afirmación. Y toca mucho más asumir que hay que salir del nicho y tenemos que liderar procesos, porque siempre hay que liderar cultural, intelectualmente antes de gobernar, liderar procesos en este mundo tal y como es, que no es el que nos gustaría, que está lleno de contradicciones, pero que es lo que nos toca. Esto como telón de fondo. En un artículo leía Juan, y justo lo acabamos de discutir ahora, cuando él decía que el Green New Deal no está asegurado, está asegurado. Luego voy a entrar un poco en esta cuestión del derbi de crecimiento Green New Deal, pero yo creo que esta tesis que defiende Juan es problemática. Es problemática. Es como si en ese tablero de ajedrez complejo pues nos faltasen algunas piezas que, sin embargo, están ahí y que están jugando, ¿no? En Estados Unidos, como sabéis, el derecho al aborto, que parecía irrevocable, ha sido constitucionalmente suspendido. Es decir, el feminismo sabe que en un día se pueden perder 50 años. En un día se pueden perder 50 años. Creo que el ecologismo no está exento ni inmune a procesos de este tipo, en absoluto, en absoluto. De hecho, el negacionismo climático ha estado en el poder durante 4 años en el país más importante de nuestro planeta. Puede volver a estarlo, nadie impide que no lo pueda volver a estar dentro de 2 años. Y es más, y seguramente si no dio un golpe de Estado de éxito, fue porque ciertos aparatos del Estado se mantuvieron democráticamente fieles, lo cual manda narices. Y esto no solo es en Estados Unidos. Le Pen está ahí con un 40% de voto, con unas posiciones claramente negacionistas. Por tanto, lo paradójico de nuestra época es que en la época más decisiva de la lucha contra el cambio climático, las conquistas que tenemos son extremadamente frágiles. Extremadamente frágiles. Estamos a una derrota política de que se disuelvan como un azucarillo en un café. Y si eso no es tan así, y puede parecer un poco exagerado y también manda narices, es porque seguramente en un país como el nuestro estamos tecnocráticamente intervenidos por la Unión Europea. Pero creo que es importante situar todas las piezas en el tablero y darnos cuenta de todas las correlaciones de fuerzas. Por tanto, considero que cualquier discurso ecologista, estamos en una situación tan crítica, y precisamente porque estamos en una situación crítica, tiene que hacerse cargo de cuáles son sus efectos políticos más allá de sus intenciones. Hay que hacerse cargo de los efectos políticos más allá de las intenciones. Y nuestro contexto es un contexto tremendamente competitivo en lo político, donde las fuerzas del negacionismo, alguno climático sí, pero todos negacionismos de la igualdad humana, son infinitamente más fuertes que nosotros. Y van a aprovechar cada error nuestro a su favor. Y esto además no solo una correlación de fuerzas abstractas, sino con una acumulación de una derrota histórica que hay que entender, que es el hecho de que el neoliberalismo ha sido una revolución antropológica triunfante, que ha transformado nuestras subjetividades. Con todo este contexto, yo creo que es muy interesante tener siempre en la cabeza, grabada a fuego, una frase de Santiago Albarrico cuando dice: no nadamos a favor de la corriente. No nadamos a favor de la corriente. Y la crisis ecológica, yo creo que esto es un error de ciertos círculos en el ecologismo, no nos pone a favor de la corriente. No hay nada en el CO2, en la termodinámica, en los límites planetarios que nos vaya a ahorrar un solo minuto de trabajo organizativo, de trabajo de guerra cultural, de trabajo de movilización social o de trabajo de disputa institucional. Nada. Dicho esto, como telón de fondo, ahora sobre la cuestión esta del debate de crecimiento Green New Deal. Yo creo que este es un derbi que nos hemos enredado con mucha pasión, pero que en el fondo es un poco estéril, porque se están como enfrentando dos cosas distintas. Y me explico. Imaginemos que tenemos un debate sobre las vacaciones, ¿no? Y centramos el debate en playa o autobús. No, vamos a ver. Será playa o montaña por un lado o autobús o tren por otro. Quiero decir, el decrecimiento es una meta, es un objetivo. El Green New Deal es un medio, es un instrumento. Entonces, digamos, yo creo que mezclarlos es contraproducente en el debate, no es muy riguroso. Lo que sí que está subyaciendo en el debate son otras 4 cosas, que son fundamentales. No voy a meterme ahora en ello, si queréis en el debate nos podemos meter. Pero aquí sí hay un debate sobre si es inminente o no un colapso, o qué significa colapso o si es útil, ahí sí hay un debate. Hay un debate sobre
¿Cuál es el papel del Estado y el papel de los movimientos sociales? Ahí sí hay un debate. Hay un debate que podríamos nombrar en términos muy caducos y obsoletos, a mi juicio que ya no dicen nada, revolución-reforma, ¿no? Hasta qué punto hay que impugnarlo todo, podemos tener ciertas lógicas de transacción con lo existente. Luego hay un debate fundamental sobre cómo se construyen sujetos políticos. En estas 4 cosas sí hay un debate, pero si por decrecimiento entendemos una reducción de la esfera material de la economía para reintegrarnos en los límites planetarios, que además haga una crítica anticapitalista al crecimiento económico como expresión de la acumulación del capital como un fin en sí mismo, y además haga una denuncia de un marco cultural que ecualiza de modo perverso productivismo, consumismo y bienestar, soy decrecentista, pero hasta las últimas consecuencias. Y es más, creo que lo somos aquí todos. Y diría más, cualquier persona que crea en los derechos humanos en el siglo XXI lo es aunque no lo sepa. Lo es aunque no lo sepa. Entonces, lo que pasa que, al mismo tiempo, como en paralelo, yo soy pragmático, soy posibilista y entiendo que el Green New Deal es una herramienta para el trabajo institucional, que no es el único. Es algo que hay que hacer, pero la transformación social es mucho más amplia que el trabajo institucional. Entonces, es más, me atrevería a decir, aunque no lo llamemos con ese nombre, el margen que tienes de acción institucional no difiere demasiado a lo que normalmente se engloba en la galaxia del término Green New Deal. Pero evidentemente la transformación social es plural, es como un ecosistema, tiene que ser sociodiversa, hay muchos actores, muchas estrategias distintas, hay momentos cálidos, momentos fríos, distintos ritmos, y el Green New Deal no es ni mucho menos una bala de plata porque no las hay, porque hace falta muchas cosas muy distintas. Dicho esto, también como por clarificar, y Juan lo había dicho antes, y esto seguramente es verdad que en nuestro contexto no se entiende, pero para comprender bien cuál es la propuesta del Green New Deal, conviene explicar por qué algunos hacemos la pedantería esa de utilizar el término en inglés. Y se usa en inglés porque no tiene traducción. Porque en el mundo anglosajón el Green New Deal remite automáticamente al recuerdo de una victoria política, al recuerdo de un momento en el que los de abajo a veces ganan. Y como decía Juan, se pueden imponer tipos máximos del IRPF del 99%, que eso es un salario máximo encubierto, que hoy estamos años luz políticamente de poder soñar. O un señor como De Gaulle, militar de derechas, puede coger y expropiar el 20% del patrimonio de las grandes fortunas francesas para la reconstrucción nacional de Francia. Son el tipo de referentes de políticas fiscales de redistribución de riqueza que hoy no podemos ni soñar, que nos hacen algunos utilizar esto como un elemento inspirador, pues para ver que no todo ha sido el neoliberalismo que nos ha hecho trizas durante los últimos 50 años. Evidentemente, yo creo que merece la pena pelear por un tipo máximo de IRPF del 99% y merece la pena pelear por expropiarle a las grandes fortunas el 20% de su patrimonio. Y que en ningún caso algo como esto está asegurado. En ningún caso. Se podrá decir hasta qué punto hay margen de maniobra material o no. Yo creo que Juan ha planteado, bueno, este es un tema complejo porque evidentemente, aunque esta limitación es un hecho, pues hay distintos grados en función de si miras a la dimensión climática, a la dimensión de destrucción de la biodiversidad, a la dimensión energética. Creo que en cualquier caso, y quizás Marta me pueda corregir, en el ámbito de la destrucción de biodiversidad, en el ámbito como climático, hay un cierto consenso en que, a través de un programa muy ambicioso de transformaciones sociales que nos lleve a un sistema socioeconómico distinto, otra cosa es cómo se consiga, seguimos teniendo posibilidades para, 1, esquivar lo peor, y 2, tener una vida buena, incluso mejor, bien repartido, con un metabolismo sostenible. El tema de la energía es verdad que en el discurso público introduce perspectivas un poco más lúgubres, pero ahí yo te diría que, tú mismo lo has comentado, estamos muy lejos de un consenso científico con la energía, similar al que puede haber con el clima, y yo creo que en tu crítica has metido bajo el mismo saco cosas que igual habría que matizar y que nos da otras posibilidades. De todas maneras, lo fundamental es que creo que tenemos soluciones técnicas, que el margen de maniobra es estrecho, que las barreras fundamentales son sociopolíticas y que la obsesión del ecologismo tendría que ser ¿qué tipo de acción política me permite dar el salto histórico que sin duda puedo dar y no obsesionarnos anticipadamente porque el salto sea demasiado grande? Creo que para esto el ecologismo tiene, como en esos 4 debates que mencioné antes, algunas tareas, no quiero entretenerme mucho más, simplemente menciono casi en formato Twitter mis posiciones personales. Creo que en ese debate reforma-revolución, que insisto, es una dicotomía profundamente obsoleta, tenemos que, ¿cómo decirlo?, ser tremendamente humildes y ser también cero narcisistas, quizás, no lo sé. Bueno, voy a intentar explicarme. Superar el capitalismo no es nuevo.
Desde 1848 han pasado, si no he echado mal la cifra, 170 y pico años, 174, 173 años. Es decir, llevamos 7, 8, 9 generaciones, lo que lo más inteligente y lo más valiente de nuestra especie se ha roto la cabeza por intentar superar este sistema socioeconómico. Y por supuesto que de los procesos políticos no son una ciencia, pero sí que tienen algo de praxeología, ¿no? Son como la cocina o como la música. Tú puedes hacer una receta buena o una mala porque aprendes con el proceso. Pues creo que como mínimo toca aprender y como mínimo toca pensar que simplemente mencionar que tenemos que superar el capitalismo y quedarnos ahí, yo creo que o bien solo se explica por una enorme ingenuidad con los procesos históricos, ¿no? En el sentido de que jamás ha habido algo así como un teletransporte civilizatorio, o bien como que nos gusta demostrar que somos anticapitalistas, aunque el capitalismo no se mueva ni un milímetro, ¿no? Es que no son, o sea, solo se me ocurren como estas dos cuestiones. Tema del Estado, movimientos sociales. Los movimientos sociales son absolutamente insustituibles porque son el rompehielos ideológico del sentido común, los que hacen la guerra cultural y consiguen transformar el sentido común, pero más allá de eso necesitamos políticas públicas. Y me parece que a veces en el ecologismo tenemos una posición que lleva o bien a minusvalorar el papel que el Estado va a tener en todo esto, o bien a darle solo una dimensión represiva. Y que aquí está el germen del peor desenlace político que nos puede pasar. Muy rápidamente también, creo que la categoría de colapso, no quiero entrar mucho en ello, pero que es epistemológicamente débil y políticamente contraproducente. Lo dejo ahí, sin más. Y después, respecto a cómo se construyen sujetos políticos, esto es muy importante. La transformación social no va a decir la verdad. Nunca fue de decir la verdad, en ningún momento de la historia. Jamás ha ido de decir la verdad. El dato no mata relato nunca. Nunca. Y pensar que dato mata relato es situarnos en una posición que solo puede llevar a un fracaso político. Esto no significa que la política vaya de decir mentiras. No. La política va de construir horizontes, que es distinto. Y los horizontes tienen que ser, para que sean transformadores, ilusionantes, justos y verosímiles. Y voy cerrando con esto. Aquí hay una especie de derbi eterno también entre miedo y esperanza, ¿no? A Yayo Herrero le gusta mucho esa frase de Naomi Klein cuando dice: el miedo solo paraliza si estás solo y no sabes a dónde correr. Y yo le digo, Yayo, pero hay un matiz, que es que eso funciona para un sprint. Pero si la carrera es de fondo, y además hay distintas posibilidades en la solución de esa carrera, el miedo alimenta mucho más el sálvese quien pueda. Por tanto, necesitamos esperanza, necesitamos construir horizontes ilusionantes, sí, por supuesto. Y esto no es incompatible con un diagnóstico duro. Yo he empezado esta charla con un diagnóstico duro, pero hace falta horizontes ilusionantes que además sean factibles. Y esto es enormemente importante. Y lo resumo en una reflexión muy rápida. Las clases populares no son ideológicamente conservadoras, pero sí que son existencialmente conservadoras. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando los experimentos sociales salen mal, son las clases populares los que sufren más. Y hay toda una sabiduría histórica que alimenta como cierta prudencia, cierta sabiduría política de refranero, de más vale pájaro en mano que ciento volando, el vísteme despacio que tengo prisa, que concentra una enorme sabiduría y muchísimo dolor histórico. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer que nuestras propuestas, además de ilusionantes, además de justas, no parezcan un salto al vacío sobre algo inimaginable, sino que se puedan, digamos, ser capaces de aterrizar en la vida cotidiana concreta y que parezcan creíbles. Dicho de esto, hay muchísimos motivos para la esperanza, y con esto quiero cerrar. Jorge Richman a veces suelta como la frase, ¿no?, de no estamos en 1972, ahora que se hacen 50 años de la publicación del informe de límites del crecimiento. Y es verdad. Y en ámbitos como la acumulación de CO2 o la destrucción de biodiversidad estamos muchísimo peor. Pero ¿qué significa también no estar en 1972? Significa que tenemos una conciencia climática global como no ha existido en la historia. Significa que ya ha habido giros fundamentales en el sentido común, a nuestro favor. Significa que con todas sus deficiencias también ha habido conquistas políticas que, aunque sean frágiles, están ahí y que yo, sinceramente, que llevo militando en esto 20 años, si me las cuentas hace 5, no me las creo. Significa que hay también logros tecnológicos, por mucho de que todos sabemos aquí que la tecnología no nos va a salvar sola, pero tiene un aporte que hacer. Significa que en el último ciclo de 10 años hemos aprendido mucho sobre cómo se construyen mayorías sociales. Hoy nadie puede pensar la política igual que antes del 2011. Es imposible. Significa también, después de la pandemia, que hemos aprendido mucho sobre la capacidad del Estado de intervenir en momentos críticos. Hoy nadie puede pensar el Estado igual que en el 2018. Y significa también, y esto es fundamental, que no tenemos un neoliberalismo ascendente, sino uno decadente, absolutamente arruinado en términos teóricos y que ha generado algo que es muy importante, y es una disputa de élites.
Y nunca hay contrahegemonía popular sin división de élites. Y hoy la tenemos. Por tanto, creo que tenemos un montón de ingredientes para, a pesar de lo difícil que es esto, y nos ha tocado un buen marronazo como generación, dejar de sufrir la historia y empezar a hacerla. ¿Se oye? Vale. Yo le preguntaba a Emilio si había pregunta de mesa, porque yo tengo aquí preparada una cosa, pero claro, no sabía si había una pregunta de mesa. Pensé que era como algo más de... ¿Qué pregunta? ¿Dónde estoy, sabes? Y bueno, pedir disculpas porque bueno, he llegado tarde porque venía de... Bueno, acabo de aterrizar de Londres, que tenía unas reuniones allí y bueno, pues... La mesa se mueve un poco. La mesa se mueve. Entonces, no sé si hay preguntas. Yo en cualquier caso, lo que sí que de hecho me viene muy bien haber sido... participar después de ti, porque voy a aterrizar algunas de las cosas que tú has dicho al ámbito en el que yo trabajo, que es el de los sistemas agroalimentarios, ¿vale? Y entonces quería empezar un poco destacando, no sé si ha habido presentaciones, yo me presento, yo soy Marta Rivera, y he participado, bueno, trabajo en el CSIC, igual que Emilio, pero he participado en tres informes del IPCC y quería ahora entonces plantearos elementos del último informe, de los dos últimos informes de hecho, bueno, dentro del proceso del sexto informe, sabéis que ha habido informes especiales, yo he participado en el de suelos y en el sexto informe global en el volumen de adaptación, vulnerabilidad e impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, destacando como tres elementos que me parecen clave de estos informes, luego quería aterrizarlos como realmente informes como los del IPCC, que son una herramienta, ya lo sabéis que son informes de una rigurosidad científica aplastante en el sentido de cómo funciona el proceso. Otra cosa es el Summary for Policymakers, que tiene, no sé si lo habrá contado Juan, ¿no? Pues tiene sí elementos más políticos, ¿vale? Y polémicos. Y polémicos, ¿vale? Pero sí como informes del IPCC pueden ser una herramienta para los movimientos sociales con luchas políticas concretas, ¿no? Y yo lo aterrizaré al movimiento por la soberanía alimentaria y la lucha global por la soberanía alimentaria, ¿vale? Un poco esto es lo que yo quería comentaros hoy. Entonces, uno de los elementos que te has planteado a mí me sirven, ¿no? Elemento clave del sexto informe. Un elemento que se deriva clarísimamente del sexto informe es el tema de la justicia climática, ¿no? Sale por primera vez en un informe del IPCC, mencionado como tal, el concepto de justicia climática. Se plantean pues, elementos, ¿no? Por ejemplo, algunos datos interesantes, el hecho de que prácticamente la mitad de la población mundial, entre 3.300 y 3.600 millones de personas, viven en contextos extremadamente vulnerables al cambio climático, ya sea por contextos biofísicos, es decir, porque realmente están en zonas donde los fenómenos extremos son de mayor gravedad, o bien por contextos sociopolíticos y socioeconómicos, ¿no? Es decir, que realmente son personas, grupos sociales marginalizados que tienen menos herramientas, menos estrategia o menos capacidad para desarrollar estrategias de adaptación, ¿no? En definitiva, lo que tenemos al final es que prácticamente la mitad de la población mundial está en contextos de extremada vulnerabilidad al cambio climático y son fundamentalmente aquellas personas, aquellos países, aquellos territorios que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, a este fenómeno en el que nos encontramos, ¿no? Que es el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, por primera vez en un informe de este tipo se cuantifican elementos como este y se plantea en varios de los capítulos el hecho de que hay que hablar de justicia climática, ¿no? Otro dato, por ejemplo, que me parecía muy relevante en el mismo informe, pues la posibilidad de morir ante un mismo fenómeno extremo, como pueden ser inundaciones, es 15 veces mayor en Somalia de lo que es en el Reino Unido. Obvio, ¿no? Pero al final lo que nos lleva es a este tema, ¿no? El hecho de que hay elementos de justicia climática y elementos fundamentales de desigualdades profundas que hay que abordar para hacer frente a la problemática del cambio climático, ¿no? Y, por tanto, hace un triángulo muy interesante en este informe, que es abordar las desigualdades sociales entre grupos sociales y desigualdades entre países, abordar la adaptación, porque de hecho, efectivamente, pues el capítulo, ¿no? el volumen en el que yo he trabajado, efectivamente es el de adaptación, y de forma paralela el tema de la mitigación. Es decir, no se puede abordar
la problemática del cambio climático sin desarrollar estrategias encaminadas de forma paralela a estos 3 elementos: desigualdad, mitigación y adaptación. ¿Por qué el tema de por qué en el volumen de adaptación se habla de que hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero ya? ¿No? Puede decir, bueno, pues lo hace el grupo 3, ¿no?, que es el de mitigación. Pues no, lo hace también el grupo 2 porque uno de los elementos cuando nosotros hablamos de adaptación es que las medidas de adaptación que desarrollamos ahora se hacen para los gases de efecto invernadero que tenemos ahora en la atmósfera y la proyección de cómo evolucionarán si no hay más emisión de gases de efecto invernadero. Pero si nosotros seguimos emitiendo, como seguimos emitiendo ahora, las estrategias de adaptación que desarrollamos ahora no serán válidas ante contextos que no sabemos qué ocurrirá, ¿no? Contextos de extremada incertidumbre que las propias proyecciones climáticas no sabrían realmente hacia dónde nos llevaría y, por tanto, no seríamos capaces de desarrollar estrategias de adaptación. Por tanto, las políticas de cambio climático que están centradas en la adaptación requieren sí o sí de políticas que, a su vez, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero ya, ¿no? Bueno, no voy a decir que no estamos en esta senda, ni mucho menos, ¿no? No vamos a llegar o sea, que no vamos a pasar el 1.5 y todo esto. Esto creo que ya lo habrá comentado Juan, me imagino, pero bueno, dicho esto. No lo he comentado. ¿No lo has comentado? Bueno, pues luego lo comentamos. En cualquier caso, hay otro elemento fundamental en el informe que es la puesta en valor de los enfoques basados en derechos humanos para abordar la problemática del cambio climático, ¿no? Human Rights Approach, que se llaman, ¿no? Entonces, que en el informe quinto, en cierta medida, se mencionan, ¿no?, porque empieza pues, ya a haber alguna literatura científica que recogía pues, esta forma de abordar, ¿no?, la problemática del cambio climático. En el sexto informe no solamente es que se recojan, sino que se ponen en valor como una de las opciones posibles para realmente poder abordar, entre otras cosas, el tema de la desigualdad, que, como os he comentado, es fundamental, ¿no? Entonces, este tema de enfoque de derechos humanos y el tema de la justicia climática como 2 elementos que son fundamentales en este informe. Claro, al final esto, de lo que estamos hablando al final, es de política, aunque el IPCC, por la estructura que tiene y por cómo se desarrolló, no puede, cuando plantea recomendaciones, no puede hacer prescripciones políticas, ¿no?, sino que plantea una serie de recomendaciones y se supone que son los políticos y las políticas las que tienen que decidir si las adoptan o no las adoptan, pero no se puede utilizar, por ejemplo, el lenguaje de es absolutamente fundamental tener un enfoque de derecho humano para abordar, ¿no?, sino que el lenguaje en el IPCC sería el enfoque de derecho humano, claro, el enfoque de derecho humano plantea una serie de ventajas que permitirían de forma más eficiente abordar pues, los retos que nos plantea el cambio climático, ¿vale? O sea, simplemente para que os hagáis una idea de este juego al final también, porque al final esto sí que también es un elemento político, pero este juego que hay en la forma de plantear los mensajes, ¿no? Dicho esto, el IPCC, por esta, digamos, ilusión, ¿no?, de que tenemos de que la ciencia no es política y que la ciencia es súper rigurosa en el sentido de que luego no se mete en la política, ¿vale? Pero sí que volúmenes como los del IPCC son una herramienta para movimientos precisamente políticos y en particular los movimientos sociales, ¿no? Entonces yo hablaré del movimiento social por la soberanía alimentaria, ¿no?, movimiento campesino a nivel internacional, que plantea en el año 96 el concepto de soberanía alimentaria en un contexto en el que los sistemas agroalimentarios están siendo globalizados y donde las personas protagonistas de los sistemas alimentarios, por un lado las personas consumidoras y por otro lado las personas productoras, pierden toda la capacidad de poder decidir sobre qué se produce, cómo se produce y nosotros en nuestro contexto que consumimos a la hora de alimentarnos, ¿no? No voy a entrar aquí ahora en una perorata sobre cómo han cambiado y cuál ha sido la transición nutricional y cómo han evolucionado los sistemas alimentarios. Lo que me interesa aquí es que una vez que nace la propuesta política de la soberanía alimentaria en el año 96, se unen a la misma otras organizaciones que no son organizaciones estrictamente campesinas, ¿no? Organizaciones ecologistas, porque plantean que efectivamente, porque os hagáis una idea, los sistemas alimentarios son una de las grandes fuerzas motores de transformación de nuestro ecosistema y de
traspasar esos límites planetarios, ¿no? Contaminación del suelo, de agua, hemos pasado el límite de los flujos de nutrientes, fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo, por la industrialización de la agricultura, la utilización del agua, ya sabéis que el 70% del agua se utiliza para la producción de alimentos, elementos como los cambios de uso del suelo, la mayor fuente de fuerza de deforestación a nivel global tiene que ver con los sistemas alimentarios, no para la producción de alimentos, sino en muchos casos para la producción de materias primeras que sirven a la industria alimentaria o, por ejemplo, para la producción de bioetanol, ¿no? Independientemente estamos hablando de la agricultura. Elementos como, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Sabéis que entre la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, pues, los sistemas alimentarios son también uno de los grandes motores de cambio de esta pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se hace esta propuesta de soberanía alimentaria, partiendo de la premisa de que la forma de producción asociada a la pequeña producción, al campesinado y fundamentalmente en el ámbito de la agroecología, tienen muchas deficiencias, pero son las que tienen la capacidad realmente de abordar, ¿no? Muchos de los retos a los que nos enfrentamos en este sentido, pues se unen, pues, como os decía, la propuesta sobre alimentaria, el movimiento ecologista, el movimiento feminista también se une, la Marcha Mundial de las Mujeres forma parte de la propuesta de la lucha global por la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, se conforman un movimiento global, ¿no? Más allá de lo que es el campesinado, ¿no? Por ejemplo, movimientos de consumidores, que también forma parte de la propuesta por la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene 6 pilares fundamentales a nivel analítico, ¿vale? No lo proponen así los que son, digamos, las personas que lo proponen en su momento, pero las personas que analizamos la soberanía alimentaria, digamos que a nivel analítico la dividimos en 6 pilares fundamentales. Un pilar es el acceso a recursos, otro pilar es el modelo de producción, otro pilar es el transporte, la comercialización de alimentos, otro pilar es las políticas públicas, otro pilar es el derecho humano a la alimentación, el consumo de alimentos y el último pilar es el tema del género. Por cada uno de estos pilares, si yo cojo el documento del IPCC, el 6º informe, tanto el informe de suelos como el informe del grupo 2 y del grupo 3, pues me encuentro que en cada uno de los pilares las propuestas que se plantean desde el IPCC apoyan lo que es la propuesta, digamos, científica del IPCC apoya la propuesta política de la soberanía alimentaria. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema de acceso a recursos se plantea que uno de los grandes problemas que nos encontramos a nivel global es la desigualdad en el acceso a la tierra. La desigualdad en el acceso a la tierra es un elemento que dificulta la capacidad de adaptación de ciertas comunidades porque no solamente, obviamente, no pueden producir alimentos para abastecerse, sino que además pues, son expulsadas, digamos, de estos territorios por parte fundamentalmente de la agroindustria, ¿no? Entonces, claro, cuando se plantea desde el IPCC hace falta replantear, ¿no?, el tema del land tenure, ¿no?, del acceso a la tierra y además revisitar, ¿no?, o sea, tener claro que hay una desigualdad de género fundamental, que las mujeres además tienen un menor acceso a la tierra que los hombres, a pesar de que son las grandes productoras de alimentos a nivel global, pues es un elemento que sale en un informe como es del IPCC, que parece que no tenga esto nada que ver con el cambio climático, pero sí tiene que ver con la capacidad de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, es un elemento en este sentido. Por ejemplo, otro pilar, que es el modelo de producción, claro, desde el IPCC se plantea la agroecología como una de las estrategias fundamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de alimentos y contribuir a la capacidad de secuestro que tiene el sistema alimentario, secuestro de carbono. Así que, por ejemplo, en la economía hablamos de descarbonización, en el ámbito de los sistemas alimentarios hablamos de recarbonización. Nos hace falta recarbonizar los suelos. Tenemos suelos altamente degradados por un sistema de producción de alimentos altamente industrializado que lo que ha hecho ha sido cargarse la materia orgánica del suelo. Entonces, hace falta recarbonizarlo. Esa recarbonización nos permite secuestrar carbono. Y en el ámbito de los modos de producción, la estrategia más eficiente, basada de nuevo en los sistemas de producción campesina, es la agroecología. Y la agroecología se recoge explícitamente en el IPCC, en el informe del IPCC, como una de las formas de contribuir tanto a la adaptación como a la mitigación, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al secuestro de carbono desde los sistemas alimentarios. Simplemente por dar una cifra que no he dado, para que tengáis una idea, los sistemas alimentarios a nivel global contribuyen a un tercio, entre el 21 y el 37%, media, un tercio del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Normalmente hablamos de la movilidad, ¿no?, hablamos de la eficiencia de los edificios, etcétera,
pero es que la forma en que nosotros producimos y consumimos alimentos supone 1/3 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para que hagan una idea, como 1/3 de lo que se produce nunca llega a ser consumido, pues el food waste, la pérdida de desperdicio alimentario, supone entre el 8 y el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. En cualquier caso, el food waste, que no entraré aquí, es inherente al sistema de producción industrial porque tenemos una crisis de sobreproducción y el desperdicio alimentario forma parte del sistema industrial de producción de alimentos. A nivel de política, uno de los elementos que se señala en la soberanía alimentaria obviamente, elementos de democracia radical, ¿no? Pero también elementos que, obviamente, que la política, poner en valor la política local, política que sea cercana a la ciudadanía. Y esto es elemento que se plantea desde el IPCC, ¿no? De que efectivamente las formas de política, obviamente se plantea un polycentric approach, ¿no? Un sistema que sea policéntrico, que vamos desde lo local hasta lo global, con un elevado con una coordinación entre los diferentes niveles políticos, pero se pone en valor el tema de la política local, la política de los territorios, tal y como también se demanda de la soberanía alimentaria. El tema del transporte de alimentos, ya sabéis que a nivel mundial, pues nosotros comemos alimentos fuera de temporada, alimentos que en otra parte del mundo, desde la soberanía alimentaria se plantea el tema de los circuitos cortos de comercialización, el poder relocalizar nuestro sistema alimentario, ¿no? Y realmente poder consumir aquello que producen pues, nuestros productores y nuestras productoras más cercanas. Y esto mismo se plantea también en el informe del IPCC, el tema de los circuitos cortos de proximidad, ¿no? Es decir, que realmente me parece que también es interesante hacer una lectura de informes, ¿no? Como son los del IPCC, que pueden tomar movimientos sociales, ¿no? de lucha de diferentes ámbitos. Yo he planteado el ámbito alimentario porque es en el que trabajo yo, pero que nos da una herramienta también de poder, digamos, poner sobre la mesa las demandas y dar con datos científicos, ¿no? o poder, digamos, aportar datos científicos a lo que son ciertas demandas políticas, ¿no? Entonces, bueno, con esto era un poco el overview que yo quería aportar. Vale, yo creo que ahora nos tocaría una ronda rápida de aportaciones, réplicas amistosas y luego os daríamos ya el turno a vosotros y a vosotras para aportar al debate. Creo que tenemos hasta las 9 y algo, 9 y cuarto, 9 y media, así que, bueno, hay tiempo. Hay tiempo para comer, que decían los del volcán de La Palma. A ver, se han dicho muchas cosas, la mayoría muy interesantes. Obviamente, yo estoy mucho más de acuerdo con Emilio y con Marta de lo que estoy en desacuerdo. Esto que vaya por delante, ¿eh? O sea, voy a hacer algunas menciones de algunas cosas, sobre todo que ha dicho Emilio, que sí que me gustaría, pues bueno, apuntillar desde mi posición y que vaya por delante que hay mucho más de acuerdo. Y de hecho, el primer texto que yo hice del Green New Deal, que no sé si te acuerdas de esto, era una intentona de síntesis, que era algo así como Green New de crecimiento, era el texto o algo así, que decía que necesitaremos Green New Deal y necesitaremos de crecimiento. ¿Por qué digo yo que el Green New Deal sí está asegurado? Porque lo que está asegurado es un proyecto de Green New Deal tecnooptimista, que es el que a día de hoy está intentando aplicar la Unión Europea, que es el que, desde mi punto de vista, refuerza además lo peor del imaginario tecnooptimista, y lo bueno que tiene el Green New Deal, desgraciadamente, aquí pues no se entiende. Es decir, no se habla demasiado de redistribución de la riqueza, y igual que hacen en América Latina con el tema del decrecimiento, que no le llaman decrecimiento y le llaman buen vivir o vivir sabroso, como hacen en Colombia y han ganado elecciones con ello, pues igual aquí el tema del Green New Deal también se tiene que resignificar precisamente usando algo que tenga que ver con la palabra redistribución, que es lo único bueno que yo le veo, digamos, a la propuesta del Green New Deal desde nuestro imaginario, que es excesivamente tecnooptimista. Somos una sociedad muy tecnologizada, que luego aterrizaré algunos datos del tema de la soberanía alimentaria que me parecen cruciales, pero lanzando un par de ideas al respecto, ¿no? Es decir, solo la propuesta de captura y secuestro de carbono, que es una de las propuestas que está en la base de muchos de los modelos climáticos del IPCC, necesitaría entre 2 y 3 veces la superficie de tierra de la India a día de hoy. Y obviamente, además, a día de hoy es un pufo de un nivel económico, o sea, económicamente no es rentable, no consigue ni siquiera capturar todas las emisiones de su propio proceso de fabricación. Entonces, y con esto cuentan la mayoría de los modelos. Esto es solo una de las propuestas tecnooptimistas que a día de hoy sostienen la mayoría de los modelos y de imaginarios que tenemos que combatir. Porque en el fondo hay una cosa que también a veces no se entiende, ¿no? Y es las emisiones de hoy
están produciendo el clima de aquí a 30 o 40 años. Es decir, nuestro, digamos, cambio climático ya generado es el de las emisiones que se emitieron en el año 90, 2000, si queréis. Es decir, el desastre que ya tenemos, hay un efecto de retraso, que es precisamente el que tienen a veces nuestros políticos, ¿no? Porque habría que tomar medidas muchísimo más radicales, muchísimo más abiertamente transformadoras, y hay un dato en concreto del tema de la Asamblea Ciudadana que se me ha pasado a contar, pero que creo que es muy ejemplificador de por qué esta propuesta podría ser muy útil y además habría que hacerla por sectores, que lo hemos hablado alguna vez de una Asamblea Ciudadana por el clima, magnífico, hagamos otra por la energía, hagamos otra por el sistema alimentario y que expertas como Marta o expertos como Antonio, cada uno en su campo, puedan debatir con expertos y expertas que digan otras cosas y a ver de ahí qué saca la ciudadanía. Porque estas 100 personas, que no son ni mucho menos personas politizadas de la Asamblea Ciudadana, hay de todo, ¿con qué consenso creéis que aprobaron la propuesta de pedagogía sobre el decrecimiento? Un consenso del 93%. Fue la gente que decidió que esta propuesta del decrecimiento se tenía que llevar a cabo. Es decir, la Asamblea Ciudadana es muchísimo más radical, muchísimo más efectiva, muchísimo más rápida y si las hacemos sectorial y regionalmente además van a poder permitir algo que de otra manera nos vamos a tener que comer y es conflictos en el territorio. Porque la gente del territorio X, vamos a suponer Extremadura y la mina de litio, Aragón y un mogollón de placas y eólica, para sostener el consumo de grandes ciudades como Barcelona o Madrid, pues esto va a generar muchos problemas y muchos conflictos que son legítimos, razonables, que la gente diga, oye, ¿y yo por qué me tengo que cargar mi recurso de tierra para sostener lo más esencial? Y ahí es donde yo creo que entronca, digamos, la propuesta que yo defiendo más, aparte del decrecimiento, y es que aparte de relocalizar, que es algo que vamos a tener que hacer obligatoriamente con muchos de los procesos productivos, lo que habrá que hacer es resimplificar también y sostener lo esencial. En aquello que se habla a veces de Luis González Reyes, Hugo Bardi, hablan de triaje civilizatorio. Es decir, va a haber que elegir si sostenemos una gran parte de lo que hemos construido, nos empeñamos igual en sostener un peso que no somos capaces de sostener, luego igual el sistema alimentario lo va a pasar peor, porque obviamente si tenemos que 1/3 de las emisiones ya vienen del sistema alimentario y estas emisiones no las queremos frenar porque tendremos que comer, pues igual lo que no nos interesa es pues, generar este tipo de discursos excesivamente tecnooptimistas, porque el problema que tenemos es que entonces, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos una tierra que es limitada y si precisamente queremos aterrizar las propuestas y tenemos propuestas que dicen que tendríamos que usar, porque al final lo de las 2-3 partes, o sea, 2-3 Indias, ¿a qué le quitamos esa superficie de tierra? ¿A los bosques? ¿Se lo quitamos a las tierras de cultivo? Es decir, habrá que quitar recursos para sostener no solo la captura y secuestro de carbono, sino todas las plantas que se quieren, macroparques que se quieren poner de eólica y de fotovoltaica. Y entonces, bueno, por tocar un par de puntos más. Walter Benjamin decía aquello de nadar a favor de la corriente que ha dicho Emilio, ¿no? Hay una frase de Walter Benjamin que me parece como muy significativa que decía que el mayor error que habían cometido los obreros alemanes era que creían que con la tecnología nadaban a favor de la corriente. Si tú te empeñas en seguir creciendo cuando la tarta más o menos se queda igual, es que se lo vas a quitar al vecino. Es que de alguna manera hay un texto en el libro este que publicamos Antonio Turiel y yo que se llama ¿El crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento? Como queriendo lanzar una pregunta retórica de que al final el crecimiento te acaba llevando a peleas con el vecino, porque tienes que, pues bueno, invadir Polonia para sostener tu industria bélica o, en este caso, pues colonizar según qué recursos, que está ocurriendo ya. Alemania está firmando contratos con Nigeria, con Namibia, con Mauritania, con un montón de países que van a convertirse, entre comillas, en colonias energéticas del norte de Europa. Y bueno, España aún no está en esa situación, digamos, en el presente, pero cuidado, porque después de Argelia iríamos nosotros, ¿no? Y nosotras. Y entonces yo ahí creo que hay que apostar por recetas diversas. Es decir, por ejemplo, Fernando Valladares, también de Rebelión Científica, habla de desescalada económica. En vez de llamarlo de crecimiento, que muchas veces pues, hay un ambiente en el que no le interesa decir esa palabra, dice desescalada económica. Quien apueste por un Green New Deal postcrecentista, como sé que es el caso de Emilio, fantástico, pero que especifiquen siempre esta parte, porque si no, pues lo que te encuentras es que el Green New Deal, desde mi punto de vista, está asegurado porque algún tipo de transformación energética y ecológica está ocurriendo ya. Es que no solo es que vaya a haber que hacerla, sino que es que está ocurriendo ya y la está dirigiendo von der Leyen, Endesa, Iberdrola y demás.
O Amancio Ortega el otro día comprándole un parque eólico a Repsol en Zaragoza, ¿no? Entonces, hay que recuperar la política desde el pueblo para que precisamente esta transición no la dirijan los que han creado el problema y los que se han lucrado con él, ¿no? Y esto es esencial. Y luego el tema de la ecorrabia y el Mr. Wonderfulismo, que esto sí que me parece también... Es decir, por supuesto que hay que tener cuidado con generar miedo en la población con los discursos políticos, pero si hay algo que a día de hoy caracteriza a nuestra sociedad es precisamente el Mr. Wonderful. Es decir, cualquier opinión que no sea excesivamente optimista es tachada de catastrofista, pesimista o lo que sea, y precisamente esta es la situación que ha creado el problema que tenemos. Y es que ni siquiera reconocemos la dimensión del problemón que tenemos. Entonces, no hay que generar miedo, pero hay un estudio que no sé si conoces, que es el de... Está en Science Direct, es algo así como habla de la ecorrabia, es decir, que no es tanto generar miedo, sino generar rabia. Es decir, que la mayoría de las transformaciones que han ocurrido a lo largo de la historia tienen un componente de cabreo social. Para provocar un punto de inflexión positivo, vamos a tener que cabrearnos porque en parte nos están robando el futuro y también el presente. Y ahí además hay una historia de dinámicas de grupo muy perversa y que tiene que ver un poco con lo que comentaba Marta y es la única cosa que sí que querría comentar, aparte de lo que bueno, no he comentado yo, el 1,5, la supuesta idea de que vamos a mantenernos por debajo de 1,5 grados, va a ser que está más muerta que la reina de Inglaterra, sinceramente, hablando claro. Es decir, se podría dar en un mundo milagroso en el que se redujesen mágicamente todas las emisiones de golpe y porrazo, y consiguiésemos estas tecnologías de captura y secuestro de carbono para compensar a tiempo las emisiones que no vamos a poder frenar porque son del sistema alimentario, porque son de sistemas esenciales, y como eso parece a día de hoy un milagro, pues quizá no haya nada menos científico que creer en milagros, ¿no? Y el tema del IPCC, que yo no he querido, digamos, contar demasiado porque tampoco creo que sea esta la charla, pero solo un detalle, ¿no? Es decir, la propuesta del IPCC yo creo que más potente del resumen para políticos del primer borrador, que es el que nos filtró el colectivo de Rebelión Científica, decía que había que cerrar todas las plantas de gas y carbón en 10 años. Esa propuesta desapareció del final del informe. Había en la primera versión del borrador una propuesta que hablaba de democratizar radicalmente la sociedad, es decir, de usar las asambleas ciudadanas, este tipo de mecanismos, para que la ciudadanía y el poder de la inteligencia colectiva hagan lo que ha ocurrido con la española, y es provocar un pequeño cambio y, como mínimo, además, el efecto pedagógico que tiene un proceso como el de la Asamblea Ciudadana en la sociedad, que es que ocurrió en Francia. Es decir, de repente la gente tiene que debatir porque esta Asamblea está proponiendo según qué cosas y se abre un debate que de otra manera está censurado. Y había otra cosa que con esto acabo, que no quiero dejar de comentar, y es que en el primer borrador, esto para mí es poesía, ponía que el mayor obstáculo que tenía la transición energética eran los intereses creados, ¿no? Lo llamaba vested interests, ahí en el idioma del imperio. Bueno, pues esa mención a los intereses creados desapareció del último borrador del informe precisamente por los intereses creados que presionan este informe. Porque además... Una cosa, me parece que estás dando el summary for policymaker. Estoy hablando del resumen para políticos. Para que quede clara la distinción, el informe del IPCC es ciencia intocable, se mantiene tal cual, pero estamos hablando de casi 4.000 páginas por grupo. Son 3 grupos y a ver quién se lee 12.000 páginas de un lenguaje. Ya, sí, tú ya lo sé. Y yo a veces me puedo bucear algún capítulo. Pero la mayoría de los políticos que toman medidas, los periodistas que hacemos artículos, no leemos el informe completo porque además está escrito en Klingon, está escrito en jerga difícil de a veces de entender. Entonces, el resumen, que ya es difícil de entender a veces, pues si encima tenemos este tipo de manipulaciones, pues lo que nos podemos encontrar luego es, yo desde mi punto de vista, o sea, esto tendría que haberse hecho un auténtico escándalo, el tema de las filtraciones del IPCC, y pasó una cosa súper curiosa con los medios de comunicación, y es que lo publicamos el 6 o el 7 de agosto del año pasado, a los 4 días nos había hecho caso The Guardian, que es el medio más prestigioso casi del mundo en cuestiones de medio ambiente. Esto produjo un efecto cascada de que lo publicó todo Dios, es decir, lo publicó el Der Spiegel alemán, la prensa de la China, de la India, de Argelia, de Chile, de 30 y pico países, y tardaron 12 días en hacernos caso. El primer medio de comunicación que nos hizo caso en España tardó 12 días. Porque, pues bueno, igual el problema que tenemos con nuestros medios de comunicación es aún más grave del que hay por norma, porque al final los medios de comunicación responden a los intereses del que paga esos medios de comunicación. Y entonces, pues bueno, ahí esto explica también que no se informe a la sociedad del problemón general que tenemos, que es mucho más grave
que no se arregla con solo esperanza, ¿no? Y ya lo dejo ya. Vale, bueno, pues muchas cosas que me apetecería comentar. Creo que la rabia es un afecto fundamental para la transformación social, esto es indudable, y que evidentemente funciona distinto que el miedo. Aún así, has dicho algo que yo problematizaría, de alguna manera, ¿no? ¿Hasta qué punto el optimismo en nuestra sociedad es real? Tiene más que ver con los juegos de la representación social, pero no somos una sociedad profundamente convencida de que el futuro es peor. Hay una cancelación del futuro de las expectativas brutal. Bastaría con simplemente preguntar cuántas películas mainstream tocan temas de desastres ecológicos y cuántas podíamos nombrar que con un diagnóstico ecológico fundamentado tengan una narrativa ilusionante. El contraste sería espectacular. Entonces, digamos que yo creo que hay que también entender cuánto de inoculación neoliberal hay en un régimen, en unos imaginarios, un régimen de representación donde lo distópico es absolutamente predominante. Decías lo de Benjamin, ya te lo comentaba antes, me parece curioso que hagas esta afirmación porque Benjamin empleaba esta frase, digamos, contra una tendencia que él localizó en el SPD de despolitización ante la confianza en las dinámicas del progreso, ¿no? Y yo creo que justamente hay unos sectores del ecologismo que están actuando con un efecto similar, pero por el lado contrario, que es la despolitización por el lado del mito de la decadencia social, del mito de esto ya está consumado, vamos hacia una quiebra, que yo creo que tiene fundamentalmente, aparte de sus problemas epistemológicos, un efecto desmovilizador brutal. Es decir, que esos discursos, aunque para extremas minorías puedan movilizar, yo creo que a nivel social, pues generan un clima que alimenta el cinismo de época, que alimenta el nihilismo y alimenta un poco pues esa idea que también recoge el refranero español, ¿no? De para lo que me queda en el convento, pues me cago dentro. Dicho esto, cuando tú decías antes, ya yo plantea que el decrecimiento es un dato, yo creo que aquí hay un problema de enfoque. Porque no me parece que sea así, y me explico. Creo que la política abre opciones mucho más siniestras para que no sea un dato. Es decir, creo que la política abre opciones para que algunos sectores de la humanidad decrezcan mucho a costa de que otros no lo hagan. Y esto te sitúa en otro escenario, y te sitúa en un escenario donde tienes que tener en cuenta de que esto es posible, y por tanto hay que hilar extremadamente fino. Y por tanto diremos, hay que resimplificar el triaje civilizatorio. Bueno, primero tendrás que tener la fuerza política para hacerlo frente a aquellos que van a apostar por no hacer ningún triaje y que el triaje sea exterminar a otros. Y esa opción está encima de la mesa. Dicho esto, por no acabar con esta bajona, aunque creo que es evidente que tenemos condiciones objetivas para que los horrores del siglo XX se repitan multiplicados por 10, y que esto es lo que tendríamos que tener en la cabeza obsesivamente, dicho esto, y admitiendo que el decrecimiento yo creo que es como un horizonte compartido por todos los que estamos aquí, yo creo que la pregunta clave es cómo. No por qué, sino cómo. Y el cómo, yo creo que hay que contestarlo asumiendo primero algunos problemas. Uno de ellos es que el decrecimiento, o sea, que el crecimiento no es una decisión política solo, no solo es una hegemonía, unos intereses creados, que por supuesto lo es una inercia sistémica. Es decir, en Moncloa no hay ningún freno de emergencia benjaminiano del que tirar, aunque un partido tuviese una mayoría absoluta decrecentista, algo que hoy es políticamente estamos años luz. No lo hay, no lo hay. Por tanto, a esto hay que abordarlo de otra manera. Hay que ser un poco más tangencial, hay que ir menos de frente. Y no solo hay que ir menos de frente porque seamos débiles políticamente, que sí, y a veces yo creo que reconocer tu debilidad política está bien. Latour tenía una frase que es un poco críptica, acaba de morir hace menos de un mes, pero que a mí me gusta mucho para ejemplificar esto, y es: cualquier todo es más pequeño que sus partes. Esto es muy interesante porque creo que nos pone en otra disposición política, una disposición en la cual no vas hacia el ambiente, hacia la totalidad, sino que tú, en cuestiones parciales, generas transformaciones que provocan algo así como mutaciones evolutivas, sin pretender la transformación total, lo vas generando como sectorialmente. Y en un artículo que publicamos en El País, Héctor Tejero y yo, hace como 2 semanas, con este enfoque hacíamos algunas propuestas concretas, ¿no? Pasemos a políticas públicas postcrecentistas, concretas, que evidentemente no van a por el todo, pero logran, digamos, generar cambios suficientes como para que esto vaya evolucionando hacia algo así.
Y proponíamos reforma ecológica de la contabilidad nacional. O sea, que aparte del PIB tengamos un indicador biofísico oficial, homologado, con el que luego, por ejemplo, hacer políticas de compra pública. Esto nosotros, desde el partido en el que milito, lo llevamos proponiendo en cada comisión de reconstrucción de la pandemia, en cada presupuesto del Congreso, en todo. Yo creo que estamos cerca de esto. Se ha situado ya en el centro del debate público la cuestión de las 32 horas, que más allá del efecto que tenga en reducción de emisiones, que lo tiene, pero es modesto, tiene un efecto en los imaginarios brutal, brutal. Pensemos también, por hacer un brindis a cuestiones tecnológicas, aunque no sean una solución total, en la enorme posibilidad que tendríamos para el reciclaje de los minerales escasos, de las renovables, las posibilidades de un diseño industrial donde estandarizásemos la facilidad de la recuperación de los materiales, y pensemos también en la enorme riqueza que puede ser optimizar lo ya producido a través de todas unas políticas públicas de generación de nuevos bienes comunes basados en la economía del compartir. Y yo siempre cito la misma cosa, pero que es muy espectacular y es muy tonta, pero es muy maja. Y es decir, ¿cuántos taladros hay en un país como Estados Unidos? Hay 50 millones, que es una barbaridad, hay muchísimos taladros. Cada uno de esos taladros tiene un consumo de recursos energéticos, hídricos, materiales brutal. Vida media de uso de esos taladros, 13 minutos. Pues si igual tienes una red de cosotecas públicas en todas las ciudades con 1 millón de taladros, tienes la misma calidad de vida en lo que se refiere a taladrar, que es una cosa como muy parcial, con una reducción del consumo del no sé cuántos %, una cosa así absolutamente bárbara, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas concretas las que yo creo que nos pueden permitir hacer que el decrecimiento deje de ser una especie de género de la literatura francesa para que se convierta en nuestra realidad cotidiana. Y yo creo que es donde ahí deberíamos estar obsesionados en pensar cómo, y esto evidentemente pasa por movimientos sociales que hagan de rompehielos ideológico en el sentido común, y ahí hay avances sustanciales. Yo creo que la idea fundamental de fondo ha calado mucho más hoy que hace 10 años o 15 años, es evidente que es así, y luego, con ser capaces de gobernar y ser capaces de repetir legislaturas, y esto es importante porque buena parte de la hegemonía no es discursiva, se hace con las políticas públicas. Si en Madrid tenemos una especie de Corea del Norte neoliberal, que es brutal, es absolutamente sólida y rocosa en términos hegemónicos, es porque hay un urbanismo hecho a su medida. Un urbanismo que reproduce espontáneamente el tipo de votante que vota un proyecto como el del Partido Popular. Y para eso necesitas gobernar 25 años. Y eso también nos tiene que preocupar. Uy, que me cago. Vale. Yo sí que quiero también comentar un par de cosillas y luego de nuevo lo volveré a llevar a mi terreno, ¿vale? Tú has comentado el tema del buen vivir, el summa causa, tiene diferentes nombres, pero yo creo que hay una diferencia bastante importante entre el decrecimiento y el summa causa, y es que el decrecimiento nace de una élite intelectual, ¿no?, en la academia, que es una propuesta política muy interesante que yo comparto. El summa causa viene del movimiento indígena y viene, ¿no?, tiene un origen diferente, ¿no? Y yo creo que este es un elemento para mí fundamental también para entender las diferentes aceptaciones, ¿no?, y las diferentes formas de ponerse en práctica en diferentes contextos, obviamente, porque no es lo mismo Latinoamérica que Europa, pero este elemento creo que hay que tenerlo en la cabeza, y que me llega a otro de los puntos que me parece que es importante y de lo que nos estamos hablando aquí, que es el tema de, para transformar hace falta escuchar. Es decir, una de las propuestas que tú planteas, en el fondo, son reformas, ¿no? Es lo que llamamos adaptaciones incrementales, ¿no?, cuando nosotros realmente lo que estamos hablando es de una transformación profunda del modelo, ¿no?, y del sistema. Y entonces aquí sí que me parece que es muy importante el tema de la escucha, ¿no?, de la escucha activa, de entender y de aprender de otras cosmovisiones, como por ejemplo, ¿no?, ocurre con el tema de las sumas causas, que plantean una relación absolutamente diferente con la naturaleza a la que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, pues en las sociedades europeas, occidentales y demás, pues tenemos una relación con la naturaleza absolutamente instrumental, ¿no?, la naturaleza al servicio del ser humano, mientras que a nivel ontológico también la relación que tienen, pues, otras cosmovisiones diferentes, ¿no?, porque no todas las cosmovisiones indígenas o de otros grupos son iguales, ¿no?, tienen una diversidad también bastante importante, pero sí que hay un elemento común que a nivel relacional tienen con la naturaleza, pues una relación absolutamente diferente, aparte de que, por ejemplo, no tienen un tiempo lineal, sino que tienen una dimensión circular también del tiempo, ¿no? Es decir, que sí que creo que también aquí hay que ser un poco humilde, ¿no?, y plantearnos que nosotros podemos, obviamente, desarrollar recetas que van acorde a nuestra propia civilización, pero también creo que es interesante cuestionarse si nuestra civilización
de base tiene una serie de pilares destructivos, autodestructivos, y nos interesa, pues, en este caso, en este sentido, pues eso, bajar un poco, ¿no?, a tierra y poder hablar de igual a igual con otras civilizaciones, con otras cosmovisiones, con otras comunidades y grupos que existen y coexisten con nosotros en el mundo, ¿no?, aunque parece a veces que nos olvidamos de ello, ¿no? Y luego hay otro tema que me parece muy fundamental, aquí estamos hablando de soluciones de la tecnología, ¿no?, el tecnooptimismo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, de hecho ya también en el IPCC, por ejemplo, se plantea que en Europa hay una reliance, no sé cómo se diría en castellano, ¿no? Confianza en las soluciones tecnológicas, cuando lo que hace falta fundamentalmente aquí es cambios institucionales, cambios de comportamiento y otra serie de elementos. Pero, dicho esto, creo que, y esto sí que liga también con el tema del decrecimiento, la necesidad absoluta de cambios en los patrones de consumo, ¿no? Y entonces, por poner un ejemplo, ¿no?, en el ámbito alimentario, nosotros, por ejemplo, para hacer una transición agroecológica en España, es absolutamente necesaria cambiar el patrón de consumo de alimentos, ¿no? Por un lado, obviamente, también lo dice en este sentido, ¿no?, por los resultados del IPCC, sabemos que el incremento en el consumo de carne a nivel global, pero fundamentalmente en el norte global, implica, pues, un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no existe a nivel biofísico capacidad para que toda la gente del planeta consuma la misma carne que consumimos nosotros, ¿no? No hay recursos suficientes como para que podamos garantizar este consumo de carne. Pero si nosotros, por ejemplo, ¿no?, abordáramos el tema de la transición agroecológica solo desde el punto de vista productivo, es decir, por ejemplo, ¿no?, pues vamos a hacer cambios en la forma de producción de alimentos para reducir las emisiones asociadas a la producción. Por ejemplo, pues ya sabéis que los fertilizantes, que requieren de una utilización de energía no renovable procedente de los combustibles fósiles y que luego, además, una vez que los ponemos en la tierra, pues son emisores de óxido nitroso, es decir, que es un elemento bastante perverso en lo que se refiere a las emisiones en los sistemas alimentarios. Por ejemplo, hacemos cambios, ¿no?, en el regadío. Entonces, por ejemplo, el regadío, que también es otra de las grandes fuentes de uso de energía no renovable en nuestro sistema alimentario, y lo utilizáramos placas solares, o los tractores, ¿no?, por ejemplo, hacemos un cambio y entonces, en lugar de utilizar energía fósil, plantamos en finca, ¿no?, en una transición agroecológica podemos plantar en fincas cereales para la producción de bioetanol, para movilizar los tractores y demás, ¿no? Es decir, podríamos hacer todo eso, pero si no hay un cambio en el patrón de consumo, ¿qué ocurre? Nosotros ahora mismo tenemos, en el sistema alimentario nuestro, estamos importando utilizamos 10 millones de hectáreas de otros territorios. Es decir, por ejemplo, para el cultivo de la soja, ¿no?, que luego forma parte del pienso, que alimenta a los monogástricos, fundamentalmente cerdo y pollo, que luego, pues, nosotros nos consumimos esa carne. Entonces, nosotros acabamos utilizando, no llega a 10, pero prácticamente casi 10 millones de hectáreas importadas de otros territorios, con todos los impactos ecológicos y sociales que supone esto, porque normalmente se expulsan a las comunidades de esos territorios. Estamos hablando, pues, de la Amazonía, de territorios, en muchos casos, territorios donde viven comunidades indígenas y demás, o más luego los impactos, pues, por los fertilizantes, etcétera, que aquí también lo sufrimos con la agricultura industrial, ¿no? Entonces, claro, si yo no cambio, la única forma de que nosotros podamos hacer una transición agroecológica que tenga en cuenta, además, esa dimensión de solidaridad internacional, es decir, que nosotros no acabemos dependiendo de los recursos de terceros países y, por tanto, exportando nuestras emisiones y exportando nuestros impactos sociales y ecológicos de nuestra demanda caprichosa, en este caso, ¿no?, por un mal patrón alimentario, pues no hacemos nada. Es decir, que realmente es necesario cambiar las formas de producción, hacen falta, ¿no?, diferentes estrategias en ese sentido, pero es absolutamente necesario cambiar nuestra forma de consumo. Y yo le aterrizo al consumo de alimentos, podemos hablar, por supuesto, del consumo de una variedad de elementos. Pero claro, creo que como todo el mundo aquí comemos 3 veces al día, pues me parece que podemos plantearnos, ¿no?, ese cambio de chip también en ese sentido. Vale, pues no sé si hay alguien con un micro por ahí de mano para empezar a... Desde aquí yo veo algo, pero tampoco veo demasiado. No sé si el micro está ya por ahí. Vale, ya está. Si queréis levantar la mano, las personas que tengáis preguntas. Vale, hay una aquí y otra aquí, de momento ya. ¿Cogemos varias o cómo hacemos? Sí, si queréis cogemos 2 o 3 y... Hola, buenas noches. Bueno,
gracias por estar aquí, por abrir este debate. Yo voy a coger el rábano por las hojas y voy a coger un poco lo que ha dicho Juan al principio sobre la desobediencia civil. Porque yo tengo la sensación de que podemos estar aquí horas debatiendo sobre qué es más conveniente para decrecer o para evitar el colapso, o cómo, bueno, podemos entrar en debates terminológicos, ¿no? Pero mientras nosotros discutimos, el Estado le da 3.000 millones de euros a la Volkswagen para que monte aquí una megafactoría de litio, nombran a Valencia capital verde y eso pues seguramente que traerá un mogollón de turistas más, ¿no? Para que vean lo verdes que somos, mientras pisotean nuestras calles y aterrizan aquí en aviones subvencionados, ¿no? Con dinero público, con nuestro dinero. Estamos subvencionando a la gente que aterriza en esta ciudad y en todas las ciudades de España. El combustible de los aviones, por normativa europea, paga 0% de impuestos. Pero claro, si tú eres un currela de mierda que tienes un coche de gasoil, pues tienes que pagar un 70% de impuestos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el que se compra un coche eléctrico, pues además recibe subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo pensado para los ricos, de alguna manera, para contaminar más, para fomentar la minería, para fomentar el consumo de combustibles. Vamos, o sea, para ir en el camino contrario al que deberíamos de ir. Entonces, mi pregunta es, ¿la desobediencia civil habría que hacérsela al Estado, que es quien está subvencionando toda esta mierda? Entonces, mi propuesta es que lo que tendríamos que hacer es hacer desobediencia fiscal, como se ha hecho con el gasto militar en su momento, y yo creo que de una manera generalizada. Es decir, desobediencia fiscal a la mayor parte de las cuestiones que van en contra de nuestra supervivencia, porque estamos hablando de eso. Entonces aquí, mientras no le pongamos, digamos, el cascabel al gato y en serio, y nos organicemos, porque yo creo que aquí nos podemos organizar, pero si esto se inunda ahora mismo, seguro que nos pondríamos de acuerdo o intentaríamos en utilizar elementos, los recursos que tenemos a nuestro alrededor para salvarnos. Entonces, creo que estamos en esa tesitura, que tenemos que salvarnos y esta gente son parte del problema porque están gobernando para el poder y, por lo tanto, creo que deberíamos de organizarnos para extraer esos recursos que son nuestros, o sea, no dárselos, para nosotros organizarnos y poder poner, digamos, lo que son las balsas de emergencia. Creo que había otra pregunta por ahí. No, pero primero estaba el... Hola, buenas noches. Gracias a los tres. Son reafirmaciones de lo que dijo, sobre todo la compañera. Marta. Marta. Primero, ante todo, cuando ustedes hablan de crecimiento o no crecimiento o decrecimiento, siempre parece que es una cuestión económica y es una cuestión de producción, ¿no? Producimos más, consumimos más o decrecemos. Y a mí me parece que lo que hay que marcar, y marcar para toda la gente que esté acá, es que estos modos de vida y estos, digamos, esta manera de crecer implica prácticas sacrificiales. Digamos, en el sur se habla de territorios de sacrificio, son prácticas sacrificiales. Y si no las tenemos en el sur global, como las hemos tenido históricamente, las vamos a tener aquí, ¿no? Y vos nombrabas a Cáceres y creo que el litio, ¿no? Bueno, son prácticas sacrificiales y tienen que ver con todas las formas de vida, porque parece que nosotros estamos fuera del problema y en realidad nosotros estamos dentro de ese problema. Implica, digamos, un sacrificio para todas las formas de vida. Eso era una de las cosas que quería marcar. La segunda cosa que quería marcar era que cuando vos hablás del tema de la alimentación, a mí me parece que esto del neoliberalismo que nos ha calado tan hondo, nos ha responsabilizado individualmente a todos y a todas. Y estoy cansada de escuchar que cada uno de nosotros tiene la culpa de estar gordo, estar flaco, comer mal, tener diabetes, tener hipertensión. Es decir, no somos nosotros responsables de todo esto. Querríamos vivir de otra manera, porque yo no creo que ninguno de nosotros, de los que está aquí sentado, tenga ganas de ser gordo, tener hipertensión, tener diabetes, vivir mal, estar estresado, trabajar 10 horas. Nadie de nosotros.
Entonces, esto está internalizado y nos están diciendo que somos nosotros los responsables de esto. Y a mí esto me parece una injuria y creo que habría que denunciarlo. Y lo tercero, y ya termino, es la necesidad de declarar a la ciencia para vivir dignamente. Es decir, hay una ciencia que mejora la vida de las personas y hay una ciencia que empeora la vida de las personas. Entonces, la ciencia puede ser objetiva, pero no es neutral. Necesitamos declararlo a esto, porque si no pensamos que, bueno, en tanto que ciencia, bueno, si es científico, ya está. Esto es lo que es. Y sin embargo, no es así. Yo hace unos días leía un párrafo de Taibo, hablaba de un libro de un tal Karl Amery, seguramente lo conocen, ¿no? Auschwitz, comienzo del siglo XXI. Exactamente. Y él hablaba de que en el preludio del fascismo se hablaba de tres cuestiones, ¿no? De la conciencia de los límites planetarios, se hablaba del enaltecimiento de la ciencia y de la técnica y se hablaba de la desafección a la política y a las instituciones. Y si nosotros nos ponemos a pensar en qué momento estamos, a mí me parecía que estábamos cerca de ese momento como preludio del fascismo o del ecofascismo. Gracias. Vale, respondemos a estas dos por no acumular más. Pues respecto al planteado por el primer compañero, yo discrepo. Discrepo en el sentido de, creo que estamos manejando ideas del Estado distintas. A mi juicio, creo que la separación sociedad-Estado, aunque evidentemente no son cosas sinónimas, es falaz. Y nos lleva a un planteamiento en el que, por supuesto, que estamos financiando el ecocidio desde el Estado, pero porque lo controla quien lo controla. Entonces, a mi juicio, lo que toca es disputarlo. Toca disputarlo. Pero bueno, entiendo que esa no será tu posición. Y respecto a lo que planteaba la compañera, muy interesante muchísimas cuestiones. Menciono como dos cuestiones. Una, creo que has puesto, no sé si era tu intención, encima de la mesa el debate sobre los sesgos antropocéntricos que pueda tener como nuestra posición. Creo que es legítimo y es cierto. También, al mismo tiempo, creo que plantear una política viable biocéntrica nos queda enormemente lejos. Si ya nos queda lejos plantear simplemente una cuestión de justicia básica entre seres humanos, lo otro, siendo enormemente deseable y necesario a nivel ético, queda enormemente. Ahí sí que es un trabajo de rompehielos ideológico de los movimientos, en el que, por desgracia, estamos a muy años luz de poder llevarlo a la política institucional. Y luego, por supuesto que el neoliberalismo ha generado un imaginario cultural que responsabiliza a los individuos de cuestiones sistémicas, y esto es terrible, y hay que insistir en que no se trata de ser héroes morales, esto no es una olimpiada de coherencia personal, se trata de tener las políticas públicas que faciliten que una vida sostenible sea una vida fácil y para todos. No es una cuestión de que tú seas responsable individual de ello. Y después, sobre lo que has comentado de Carlos Taibo, yo creo que ese libro es un libro maravilloso para situarnos en nuestra encrucijada política, y me ha recordado una frase que decía Bloch sobre la República de Weimar, y lo llevo pues a elementos que habíamos planteado antes en la charla, ¿no? Él decía: el drama de la República de Weimar fue que los comunistas se empeñaron en contar la verdad sobre las cosas y los nazis en contarle mentiras a las personas. Entonces yo creo que es fundamental no contarle mentiras a las personas, pero al menos contémoslos a las personas el lado más esperanzador, que no es lo mismo que la mentira. ¿Quieres darle...? Sí, pues mira, una de las cosas que antes se me ha olvidado comentar, pero ahora también me ha dado pie, tiene que ver con el tema, cuando hablaba el tema de las cosmovisiones, de ir aprendiendo, vinculando al tema de la esperanza. Yo creo que el que empiecen a recogerse, y en España ha ocurrido por primera vez también, los derechos de los ríos, sí, ¿no? Como entes, brutal. ¿No? Sujetos de derecho, sí que nos da un pie a decir, bueno, sí que vamos recogiendo algunas propuestas de otras cosmovisiones y sí que hay esa ética, ¿no?, que tú estabas planteando de que... Como todo no es una foto fija, vamos avanzando, pero digo que todavía estamos muy lejos. Estamos lejos, pero planteándolo de la esperanza total, es posible, y vemos que hay avances, ¿no? Y hay informes internacionales como el IPBES y demás, ¿no?, que ya también recogen pues, los valores de la naturaleza en sus diferentes visiones, hasta el punto de nosotros como parte de la naturaleza, y por tanto, ¿qué dices? Que estamos defendiendo nuestra propia supervivencia como parte de la propia naturaleza, ¿no?, sin jerarquía en este sentido. Y luego el tema del individuo, por supuesto, ¿no? O sea, en este sentido, en el sistema alimentario, aquí hay un tema fundamental que se aborda sobre todo en el ámbito de la sociología y tal,
y que plantean, ¿no?, pues, cómo efectivamente, por ejemplo, el caso del sobrepeso y la obesidad es un tema absolutamente social, es un problema social, no es un problema. Entonces, ¿qué pasa? El abordaje que se hace, por ejemplo, desde el ámbito más médico, ¿no?, la globalización de no haces ejercicio, comes mal y tal. El ámbito social se plantea, ¿no?, es que ha habido una evolución en el sistema alimentario, una industrialización, porque claro, no es casual que de repente tengamos 1.200 millones de personas con sobrepeso u obesidad, ¿no? Así de repente, ¿no? Porque tenemos 1.300 millones que han tomado libremente esta decisión, ¿no?, que es tan nefasta para su persona y luego, obviamente, para todo lo que consigue. Porque hagáis una idea, el 30% de las emisiones asociadas al sistema alimentario en Australia tiene que ver con el sobreconsumo. O sea, el sobreconsumo de alimentos, ¿no? Y entonces, en este sentido, sí que hay aquí bastante abordaje desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no?, y de reclamar, obviamente, todo lo que se conoce en este sentido, por ejemplo, el medio ambiente, el food environment, ¿no?, el medio ambiente alimentario, que es lo que facilita esa toma de decisiones, lo que te facilita el que tú tengas más accesible alimentos industrializados, alimentos que son malos para la salud, alimentos que engordan, alimentos que no sé qué, que no, alimentos sanos, que además son más caros, que además son, ¿no? O sea, todo esto es un tema al final político, ¿no? Es lo que se llama como el food environment y que hace que, pues, sobre todo además no es casual que son precisamente las clases sociales con menos recursos donde hay un mayor índice de obesidad. Que todo este tipo de cosas al final obviamente te muestra, pues, cómo la desigualdad social y cómo hay todo un tema aquí detrás de que no es un tema individual, sino que es un tema social y un tema político, ¿no? Vale, pues muy telegráficamente para dar tiempo a más preguntas. Respecto a la pregunta de Alex, que es un buen amigo, yo creo que en el fondo ahí hay como, lo hemos hablado alguna vez, yo creo que hay pasos, es decir, creo que el Estado a día de hoy es más aliado que el mercado, es decir, creo que el mercado, digamos, que sería un, entre comillas, ¿no?, el neoliberalismo, el capitalismo sería un enemigo prioritario, en el sentido de que al final con el Estado te tienes que apoyar, aunque sea temporalmente, como una muleta, para poder cambiar algo que es una dinámica, digamos, yo creo que desde mi punto de vista más peligrosa. Es verdad que hay ejemplos como muy de risa, y es que ahora mismo un ciclista aquí en Valencia, con su anillo urbano maravilloso, está financiando a un tío que conduce el coche. Porque al final, como hay una subvención a la gasolina, una persona que está yendo en bici, de alguna manera está, bueno, está no haciendo uso de un beneficio que sí que le da el Estado a un conductor de un vehículo de automóvil que está emitiendo gases de efecto invernadero. O sea, que hay cosas que son muy ilógicas dentro de cómo está construido esto, y es precisamente por eso que yo vuelvo a hacer un apelativo al tema de la Asamblea Ciudadana, porque sería una manera como de hackear el sistema para que al menos las personas que saben del tema puedan informar y formar a las personas que toman decisiones de una manera representativa para la sociedad, jugando un poco con algo que además, no sé qué pensará Emilio de esto, ¿no?, pero hay como varios estudios que hablan de que a las personas nos cuesta colaborar con muchos grupos de muchas personas. Es decir, estamos hechos como para colaborar con 150 o 200 personas, lo demás ya como que nos supera, ¿no? No estamos biológicamente demasiado evolucionados en ese sentido. Y las asambleas ciudadanas tienen la ventaja de que precisamente usan un formato de personas bastante asumible como para ir haciendo pasos en la dirección correcta respecto a las dinámicas perversas del mercado e intentar que precisamente el Estado temporalmente sea más un aliado que lo contrario. Y luego, respecto a las consideraciones de la compañera, 2 o 3 cosas también. El tema del consumo individual, hay una anécdota muy chula que yo siempre la cuento y que creo que es como muy útil, es el tema de British Petroleum, la petrolera, financió e instigó el concepto de huella de carbono personal para que nos estemos peleando de si tú contaminas más porque comes carne o de si el otro vuela más en avión y no sé qué, precisamente para que eximamos de la responsabilidad a las personalidades jurídicas, en este caso, más responsables de la cuestión, que son las grandes multinacionales. Es decir, esto va no tanto de ir a por el Estado en un principio, es decir, el Estado de momento, mientras podamos apoyarnos en él, para golpear a quien realmente está cargándose el planeta, pues luego ya veremos qué hacemos con él. Y además teniendo en cuenta que yo creo que esto sí que es algo que se está empezando a dar, es decir, que vamos a una cierta desglobalización y a una regionalización y relocalización de muchos procesos productivos, de toma de decisiones. Entonces igual, hasta sin hacer demasiado, te das cuenta de que el Estado se va cayendo un poco a pedazos él solito. Y luego el tema de Cal Amery, pedazo de libro y que nos pone además en una tesitura muy peligrosa. Y es que precisamente estas zonas de sacrificio que comentas, ¿qué creéis que va a ocurrir si seguimos legitimando imaginarios excesivamente tecnooptimistas? Es que van a aumentar. Es que es una cuestión de lógica. Es decir, es que al final
compartiendo la necesidad de crear una cierta esperanza, Emilio ha lanzado una frase que es como muy apropiada porque además estamos en un convento, ¿no? Y ha dicho lo de, ¿no? Me cago dentro. Pero en Valencia tenemos, quizá porque nuestra mentalidad es menos judeocristiana que en Castilla, tenemos una frase aún mejor, que es folleu, folleu, que el món s'acaba, ¿no? Y entre esas, digamos, nos tenemos que jugar digamos, el proponer cosas esperanzadoras, jugando quizá con esto de Joanna Macy, de la esperanza activa, de que te ilusionen, pero que a la vez pues te den un poco un golpe también y que te espabilen, ¿no? Yo hablaba con Yayo Herrero en una entrevista y le decía, oye Yayo, utopía, distopía, y me decía, las dos. Es decir, ¿para qué tienes que elegir si al final las dos cumplen su función? Es decir, la utopía para ilusionar, la distopía para espabilar. Y necesitamos ser conscientes de que la realidad no es que a futuro sea distópica, es que ya lo es. Y entonces, a partir de ahí, si tenemos un poquito de imaginación, podremos proponer algo coherente con la situación que tenemos. Pero si ni siquiera reconocemos el problema, yo no creo que la verdad sea suficiente como para cambiarlo todo. Pero ¿y sin la verdad? Es decir, ¿y si ni siquiera se consigue que los medios de comunicación, los organismos de máximo prestigio, cuenten la situación que está pasando? Es decir, ¿tenemos alguna posibilidad real de transformación si ni siquiera se reconoce el problema? Hola, muchas gracias a las tres. Habíais comentado la cuestión del sujeto político de la transición y el papel en la misma. Y os quería preguntar qué valoración hacéis de la ola que se produjo en el 2017/18-19 y que supuso el nacimiento de nuevos movimientos sociales por la justicia climática, que al final eran sujetos políticos que apostaban por una ecología política como medio de transformación, ya sea el caso de Juventud por el Clima, Extinción Rebelión o derivados. Y sobre todo, desde el momento histórico en el que nos encontramos y viendo que este sujeto parece que sufre un momento de agotamiento y que lleva consigo y atrae cambios muy rápidos y muy dinámicos. Bueno, pues ¿cómo valoráis un poco estos serían movimientos como sujeto político, un poco por lo que comentabas tú, Emilio? Gracias. Hola, buenos días a los... buenas tardes ya, y gracias a los tres. Primero quiero hacer un pequeño paréntesis porque ya sé que estamos un poco todos cansados y cansadas de manifestaciones, pero resulta que algunas asociaciones, colectivos, hay grupos, sindicatos, etcétera, nos hemos reunido para organizar una manifestación el 12 de noviembre para la Alianza para el Clima. Y espero que podáis sacar ahora todos vuestro móvil y apuntarlo en la agenda para venir. Os esperamos, estamos en Twitter para Alianza por el Clima Valencia y ahí podéis ver el manifiesto, firmarlo como asociaciones, colectivos, personas individuales y os invito a hacerlo. Bueno, eso es lo primero. Y luego tenía algunas preguntas, una sobre la Asamblea Ciudadana. Yo creo, por lo que he leído, que no era vinculante, o no sé si lo era, pero supongo que en el futuro estaría bien, ¿no?, que fuesen vinculantes, porque todo ese trabajo luego a mí me parece es estupendo, ¿no? Yo he estado leyendo, pero claro, luego se queda un poco en el aire porque no lo es, ¿no? Luego tenía una otra pregunta, porque se habla mucho de energía, alimentación, pero yo siempre estoy, en mi día a día, la verdad es que estoy muy preocupada por el agua. Es que siempre pienso, ¿qué haremos si no hay agua? Recuerdo que hace un par de meses escuché a Juan y decías que en España estábamos peor, por ejemplo, que en Francia o en el norte, y a mí siempre me llama la atención porque soy de Bélgica y ahí... Incluso creo cuando era pequeña y aún no se hablaba tanto de cambio climático, si no llueve 3 semanas, que tampoco pasa tanto en Bélgica, ahora más, pero antes tampoco tanto, había restricciones en el uso de agua. Yo siempre ha sido así, si en julio no llovía 3 semanas, no podíamos lavar el coche, no sé si es porque aquí hay turismo y el turismo pasa antes de todo y entonces no hay restricciones, pero me llama la atención mucho, ¿no? Y me preocupa ver que aquí no hay ninguna restricción en el uso del agua. Bueno, por lo menos yo, desde que vivo en Valencia, no he conocido ninguna. Y luego lo último, hablando eso de utopía, distopía, yo no sé hasta qué punto la distopía motiva mucho a moverse. La verdad es que a veces pienso que justamente puede como dar la sensación esta de que no se puede hacer nada, porque distopías pienso que hay muchas, por lo menos en el cine en general. Utopías,
mi sensación es que quienes las están ganando son el Elon Musk, etcétera, dándonos la sensación de que podemos irnos a Marte como quisiéramos, y ahí están ganando como el relato legítimo actual, no utópico. Y pienso que sí que estaría bien conseguir desde abajo, ¿no?, hacer unos relatos de un mundo en el que quisiéramos vivir, que sea de descrecimiento. Por ejemplo, hace poco la revista La Soberanía Alimentaria ha sacado un número precioso. Estás ahí, ¿no? No lo sé, pero está muy... Soy la presidenta. Pues está precioso. Buen Acabo de logro. leerlo y es una maravilla. Muy bonito, y yo creo que hay que hacer ejercicios así, ¿no? Ser capaces de escribir eso. Y no sé, también yo estoy en un grupo donde estamos haciendo fanzine de utopías y estamos escribiendo cosas así, o sea que espero que esto llegue a más porque el número es precioso, de verdad. Gracias. Gracias. Si os parece, le damos ya Sí. a las que tenemos. Muy rápidamente, yo creo que la movilización, no solo juvenil, pero fundamentalmente juvenil, de la ola verde del 18-19, cuando uno la estudia, ve en ella un crecimiento exponencial, como ha habido pocos en la historia de los movimientos sociales, como ha habido pocos. Absolutamente imprescindible para provocar un terremoto en el sentido común, que ese es el dardo fundamental que hacen los movimientos sociales, mover las placas tectónicas del sentido común. De hecho, siempre cuento la misma anécdota, pero la manifestación por el clima que se montó en Madrid en septiembre del 18, dijimos que éramos 2.000 y fuimos 1.000, pero el año siguiente éramos 500.000 y no se mentía. O sea, los bucles de retroalimentación positiva funcionan también para el cambio social. Y eso estaba pasando y llegó la pandemia y lo cortó. Lo cortó de un modo, además, que es muy complicado. Yo creo que esto merece como una reflexión, y es cómo hacer discurso ecologista de mayorías en un trauma social de este calibre, con un nivel de duelo no muy bien gestionado, un nivel de contención y de sufrimiento social brutal, y que nos deja en una posición muy complicada después de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, mi sensación es que era algo muy prometedor, que ha tenido un efecto que ya se nota, y que podemos hablar de estos temas con un nivel de penetración hegemónica muy interesante gracias a esa movilización, pero que sufrió un corte y que ahora está en un proceso como de reestructuración, y veremos qué da de sí. Y después, sobre una cosita muy rápida de las asambleas ciudadanas, y no menciono más. Yo creo que son una gran idea y una herramienta potente, pero que tienen un problema, ¿no? Se atribuye a Stalin esta frase en las negociaciones de Yalta, ¿no?, de el Vaticano ¿cuántos tanques tiene?, ¿no? Pues las asambleas ciudadanas ¿cuántos tanques tienen? Es decir, que tendrán el poder que le dé el proyecto político que las impulse. No tienen poder en sí mismo, ¿no? Entonces, en función, para eso necesitamos movimientos muy potentes que las impulsen y partidos potentes que las defiendan y las hagan instrumentos útiles, y con esas dos cosas las asambleas tendrán poder, pero no lo van a tener en sí mismo, no va a emanar poder de ellas, ¿no? Y luego lo de la utopía y la distopía, completamente de acuerdo. Además, creo que estamos en un momento de una proliferación interesante de relatos esperanzadores en esa línea, y cada vez iremos a más. Sí, pues mira, yo voy a comentar también algunas de las cosillas que habéis dicho, y el tema o sea, yo envidia máxima, ¿no? Porque en el momento de la soberanía alimentaria estamos en un proceso de reflexión de no tenemos regeneración política joven, ¿no? Es un dramón, ¿eh? Y entonces, como en qué hemos fallado, ¿no? Son todos los jóvenes con el tema de la justicia climática, que está genial, o sea, genial porque hay un elemento aquí movilizador brutal, pero claramente el tema, ¿no? Nosotros que en la soberanía alimentaria estamos durante 20 años ya siempre los mismos, es como una cosa de decir, ¿no? Más allá, eso sí, de las jóvenes agricultores y agricultoras que vienen, ¿no?, a producir al campo, pero que no es suficiente, ¿no? Y entonces sí que hay una cosa que precisamente me preocupa de tendencias que veo en este movimiento, y es su extremada separación de lo que es el mundo rural y de entender lo que es el mundo rural y los valores asociados al mundo rural, ¿no? Y esto lo veo sobre todo en algunas propuestas veganas, con el máximo respeto al veganismo, por supuesto, pero hablando desde una superioridad moral que desprecia absolutamente pues el origen nuestro, que al final está en el ámbito rural, ¿no? Y sí que hay una desconexión que me preocupa bastante y, bueno, que creo que merece un debate y una reflexión profunda, ¿no?
Luego hay otro tema, el tema de la Asamblea Ciudadana. Nosotros ahora en Cataluña se quiere hacer una y otro día estaba hablando con una de las compañeras que participará o le han propuesto ser del grupo motor y ella iba a proponer que fuera vinculante, ¿no? O sea, que para ella decía, para mí no tiene sentido, primero vinculante y que además se plantee todo el proceso como si fuera un Parlamento ciudadano completamente abierto, ¿no? Con un proceso, digamos, de comunicación continua, que es otro de los puntos que había fallado en la Asamblea Española, ¿no? Viendo a ver cómo se puede, porque en la Española había todo el tema de la protección de datos, el que no se fuera, ¿no? Que se pudiera proteger, ¿no? A las personas, a 100 personas, a 100 ciudadanos y ciudadanas, pero claro, ya decía que si no, al final la gente también se cansa. Si empezamos, porque ahora empiezan a proliferar la Asamblea Ciudadana. En Barcelona tenemos una, ahora vamos a tener otra en Cataluña, la gente también se cansa, ¿no? Porque al final es tu tiempo, ¿no? Tu energía, tal, tu ilusión puesta en algo que luego lo llevas allá al Parlamento y bueno, pues nada, aquí lo dejamos y ¿no? Lo guardamos en la mesa y puede que a lo mejor alguna cosita me interese, pero que en el fondo me lo paso por el forro, ¿no? Entonces, también en este sentido, pues creo que es bastante importante tener en cuenta el tema de que sean o no sean vinculantes. Y luego el tema del agua. Hombre, en España sí que ha habido restricciones de agua, yo he vivido restricciones de agua, soy de Andalucía, en Andalucía hemos vivido bastantes veces restricción de agua, pero aquí de nuevo yo lo llevo a mi terreno, ¿no? Que es el tema de la producción de alimentos, ¿no? O sea, el 70% del agua se utiliza para la producción de alimentos y en España ha habido un incremento de los regadíos que es absolutamente no se puede sostener, con la realidad, incluso sin cambio climático, es decir, incluso sin las proyecciones de escasez de agua que se plantean en el contexto de cambio climático, o sea, ya con la realidad que tenemos, el incremento en las hectáreas de regadío es absolutamente insostenible, ¿no? No se puede sostener. Entonces, claro, aquí de nuevo hay todo un tema de cambios de manejo, ¿no? Que tienen que ver con, de nuevo, ese proceso de recarbonización de los suelos, ¿no? Y la materia orgánica, porque lo que nos estaban diciendo los datos es que suelos que tienen un alto contenido de materia orgánica sufren de menos evapotranspiración y, por tanto, ya no es un tema de si tenemos mucha o poca agua, sino que hay un problema de gestión del agua, ¿no? Es un problema de base. Y luego, en el ámbito particular de la producción de alimentos, que es el mayor usuario del agua a nivel estatal, a nivel global, pero también en el caso de España, el tema de verdad, o sea, que un suelo desnudo es un suelo que en el momento que tú echas agua, el agua se evapora. Entonces, tú necesitas suelos que estén cubiertos, suelos que tengan materia orgánica y que actualicen con lo que se llama ese efecto esponja, que es que el agua se queda retenida y cuando hace falta sale, ¿no? Y esto, bueno, pues que requiere de transformaciones profundas en el manejo de los sistemas alimentarios, ¿no? En la producción. Venga, va, pues muy rápido que creo que tenemos que cerrar ya. Del tema de los movimientos por el clima, yo milito en Extinction Rebellion, o sea, que te puedes imaginar la opinión que tengo a favor de ellos. Y creo que lo que se vivió fue maravilloso y creo que la pandemia puso un freno a una cosa que iba disparadísima y que podría haber sido mucho mejor de lo que ha sido. Y a la vez soy consciente, y lo digo desde dentro, que no van a ser suficientes. Es decir, que vamos a necesitar lo mismo que ocurrió milagrosamente en el 15M, y es que había, pero obviamente aprendiendo de los errores e intentando mejorar aquello, ¿no? Había un movimiento por la vivienda, la PA, había otro por la economía, había otro por la democratización, democracia real ya, juventud sin futuro, no les votes, había una cosmovisión ahí de un pluriverso de movimientos y de luchas que de repente coincidieron en una fecha concreta, en una coalición histórica que acabó provocando lo que provocó. Entonces, quizá necesitaríamos llegar a esto y lo voy a enlazar con lo que digo al final. El tema del agua. El tema del agua, además, hay una cosa que precisamente tiene que ver con el tema del hidrógeno y el tecnooptimismo, y es que el hidrógeno va a tener también una peligrosidad añadida, aparte de todo lo que supone el confiar en algo que tiene unas pérdidas en el proceso de conversión de energía, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, aunque os digan lo contrario los de Iberdrola, es un vector. Se va a intentar convertir potencial renovable, potencial nuclear, potencial fósil, en este hidrógeno, digamos, combustible más denso para sustituir alguna parte de los combustibles fósiles. Pero tiene, aparte de las pérdidas, tiene la problemática de que va a afectar a territorios que ya tienen un estrés hídrico muy elevado. Y si encima tenemos que hacer electrólisis con todo este hidrógeno, pues habrá que ver qué efectos tiene esto a medio y largo plazo.
Del tema de la asamblea vinculante hay un ejemplo que yo siempre cito y es el tema del IPCC. El primer informe del IPCC era un poco negacionista del cambio climático. Hay una frase concreta del primer informe del IPCC de los 90 que dice hay un 50% de probabilidades de que sea el Sol. Esto lo dice el primer informe del IPCC. O sea, se mejora con el tiempo todo este tipo de procesos y no podemos pedirle a la primera asamblea ciudadana que arregle el mundo, sabiendo que no es además la panacea de nada, que la asamblea ciudadana va a tener un recorrido y yo creo que esta primera igual está bien que no sea vinculante. Ya veremos las siguientes, sobre todo por una cosa, y es que va a legitimar acciones como las de desobediencia civil que están habiendo. Si va Macron y te dice que va a aprobar sin filtro todas las propuestas de la Asamblea Francesa y luego se las pasa por el arco del triunfo y aprueba solo el 14%, pues la ciudadanía francesa tiene más legitimidad para montar una huelga organizada. Y lo mismo debería de pasar aquí. Si todo lo que no se ha hecho de campaña de propaganda con el tema de la Asamblea Ciudadana lo entendiésemos como lo que es, y es que el poder sabe perfectamente que esa herramienta tiene mucho poder y por eso precisamente no le ha dado ningún espacio en los medios de comunicación y ha tenido que ser gente del activismo o gente muy relacionada con estos procesos de democratización los que hemos llevado este tema en los medios de comunicación como hemos podido para que al menos se hable un poco, ¿no? Y luego para acabar, es decir, vamos a un otoño, estamos ya en un otoño muy complicado energéticamente en Europa, porque además la problemática geopolítica de Europa daría para otras 2 horas de charla. Y esto precisamente quizá nos podría servir para, ¿no?, plantar semillas de esta coalición de movimientos que tenemos que conseguir, si no para esta primavera, para otra primavera. Yo espero que ojalá sea para esta, aunque es verdad que va a ser muy complicado, pero vamos a tener que volver a organizarnos para que distintos movimientos de distintas luchas converjan en un punto concreto que puede ser, pues se me ocurre, ¿no? En el 15M el eslogan era no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque un enemigo común une mucho. Y igual es justo lo que necesitamos. Y ahora mismo hay un enemigo común en concreto, que son las energéticas de este país, que son una auténtica mafia, que son un auténtico oligopolio, que en este invierno, si no hacen muy bien las cosas, van a generar mucha desafección porque están dejando a mucha gente en la estacada, están vaciando embalses, están llamando tontos a la gente que no usa tarifa regulada. O sea, digamos que están comprando todos los boletos para que en este otoño empecemos a hablar de recuperar la soberanía energética de este país y quizá en primavera podamos cosechar, yo qué sé, una acampada en Iberdrola, ¿no? Voy plantando semillas a ver si cuela. Y nada, muchas gracias a todos y a todas.